Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Carrusel Deportivo Coruña. En este nuevo domingo de fútbol en el que te contaremos el Deportivo Racing de Ferrol. Los ferrolanos visitan Riazor con un proyecto muy ambicioso y buscan el ascenso del Depor, lo que quiere es disipar dudas en un derbi que te estamos contando desde ya, como siempre y donde siempre, en Carrusel Deportivo Coruña. Con Javi Rodríguez en el control técnico. Dando voz a oyentes y anunciantes, Teba Chacón. Con los comentarios y el análisis de Manuel Losada Chollas. Y la narración desde Riazor lo podéis escuchar en Carrusel, lo podéis ver en directo a través de YouTube. De Adrián Candal. Muy buenas tardes, Adri. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Aquí estamos en el estadio de Riazor para este derbi de las Rías a las 7 de la tarde. Va a arrancar el partido entre el Depor y el Racing de Ferrol. El equipo departamental que llega con ese objetivo, al igual que el del Depor, de subir al menos el primer escalón y luchar por el ascenso. Partido que puede marcar también un poco como termómetro de hacia dónde puede mirar la evolución del juego del Depor. Si lo de Guijuelo fue simplemente un espejismo, si hoy ya se van a ver cosas de un Depor que va a tener también otro gran nombre propio, un gran aliciente. Créanselo, va a jugar de inicio, lo vamos a ver por fin. Después de varios años perteneciendo al Depor, lo vamos a ver debutar con la elástica blanquiazul a Diego el uruguayo Roland. Por lo tanto, ahí estará el grandísimo aliciente del partido entre Depor y Racing. Enfrente, el equipo de Ferrol, que viene con 3 centrales y con mucha pólvora arriba. Le preocupaba a Fernando Vázquez su poderío, su altura, sobre todo en el balón parado. Momento en el que saltan los jugadores del Depor a calentar. Hacen ya desde hace un ratito lo propio los del Depor. A las 7 Teba va a arrancar este partidazo, este derbi galego. Es el primero de los dos que va a tener de forma consecutiva el Depor la próxima semana. También un encuentro de mucha altura frente al Pontevedra en Pasarón. Queremos que la gente de Teba participe con nosotros. Muy buenas. Pues sí, queremos que participéis con nosotros. Bueno, de hecho, esperamos que ya lo hayáis empezado a hacer. Tenemos un montón de canales. Lo primero, el de siempre, nuestro Twitter, @carruselcoruna. Allí os esperamos y desde allí pues iremos contando cosillas y leyéndoos. También tenéis nuestro WhatsApp, es el 626-238-118. Ahí vamos recibiendo mensajes en formato texto y os vamos leyendo. Además, también tenemos en directo ese chat del canal de YouTube de Radio Coruña, donde ahora mismo nos podéis ver a Adrián Candal y a mí uniformados. Hemos venido de los mismos colores corporativos de Radio Coruña Cadena Ser. También podéis ver a Fran Hermida, que está entrando para Carrusel y también se ve ahí en la parte de atrás de la retransmisión en directo. Ahí hay un chat. Bueno, pues ahí también os vamos a leer lo que nos vayáis contando, porque este derbi merece ser contado también por vosotros y saber vuestra perspectiva. Para eso, pues necesitamos ponernos las pilas, cargarnos de energía y nosotros lo hacemos en Carrusel a través de Miramar Oil. Es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio, con personal, tienda y servicio 24 horas en la calle Sac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela, Miramar Oil. Pues tenemos ya los 11, por lo tanto, de los dos equipos. Conocemos el equipo con el que forma el equipo ferrolano. Este es el 11 por el que apuesta Emilio Larraz, con Diego Rivas en la portería. Canterano, bueno, jugador del Fabril, no sé, canterano no estuvo un par de temporadas aquí, pero sí es un futbolista gallego que ha estado en el Fabril a principios de la década de los años 10, el 2010. Con Diego Rivas en la portería, sí, es que no sabía cómo se llamaba la década, son los 10, claro.
Me metí ahí en un pequeño jardín. Nada, tranquilo. El resto de la transmisión va a ir mucho más fluida, ya veréis. Con Seoane, este sí, canterano, jugador del Depor, ourensano, un tipo extraordinario en el carril derecho. Carril izquierdo para Puar, con Quique Formos, también canterano del Depor. Junto a él en la zona de centrales, Jefferson Montero y Rivada, con el Siño, el brasileño por delante, barriendo en ese centro del campo, con Federico Nieto en las alas y con José Lu y con David Rodríguez, un auténtico trotamundos del fútbol. Este es el 11 que presenta el Racing de Ferrol por parte del Depor. Con Abad en la portería, Eneco Bóveda y Salva Ruiz en la defensa, con Granero y Mujay Sadik, los dos centrales, con Borges y Uche Agbo por delante, con Nacho y Galán, escorando a los dos puntas hoy. Se mantiene, a pesar de las dudas, Claudio Bobí y junto a él estará Diego Roland. Vamos a ir a visitar en nada Taller Galicia J. Cars. De hecho, bueno, venga, lo vamos a hacer ahora. Nos vamos hasta la avenida Fonteculler 15 en Culleredo. Recuerda que es el mejor servicio para tu vehículo, que tiene mecánica rápida, distribución, neumáticos, también son especialistas en coches clásicos y que además tienen esa promoción que te estamos recomendando que aproveches hasta final de año. Cambio de aceite y filtro por tan solo 45 € en la avenida Fonteculler 15 en Culleredo, Taller Galicia J. Cars. Y ahora sí, con estos batidos de San Brandán, vamos a efectuar lo que es el ritual de la merienda. Hoy nos han metido, Adrián Candal, unas patatillas con una salsa buenísima, increíble. Bueno, Chollas todavía no ha saludado, pero ¿qué tal, no, Chollas? No. Tú dinos bien, ¿no? Bien, muy buena pinta. Lo malo de todo es que se ve por ahí, por la cámara, como está el lambón abriendo la caja. Lo primero cuando se llega a un sitio es saludar. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues no, se ha dedicado a abrir el menú San Brandán como tiene que ser y vosotros recordad que si queréis abrir el vuestro o pillaros lo que tenéis San Brandán Lunch en Juan Flórez, que todos están exquisitos, que tenéis esos licuados recién hechos, de verdad que da gusto probarlos con frutas que nos llenan de energía en estos tiempos que nos hace falta tantísimas vitaminas, que además también tiene servicio de Just Eat, por supuesto, higienizan sus mesas, sillas, bandejas, todo después de cada uso, como no, y por supuesto tienen también esos cafés buenísimos para que te lleves en cualquier momento. Pero los menús, te voy a recordar, los precios, 6,50 el menú ensalada más licuado y el de bocata más licuado, el que nos traemos cada carrusel, son 5,75. Además también tienen un menú noodles por el mismo precio y también tienen platos de cuchara, que ahora ya se acerca el frío, bueno, de hecho ya está aquí con nosotros y entonces nos viene mucho mejor platito de cuchara caliente. San Brandán Lunch en Juan Flórez. Bueno, pues estamos con la previa del partido. Tenemos a los futbolistas calentando ahora mismo sobre el verde del estadio de Riazor. No se aprecia ahí por la webcam, pero todavía hay una pequeña brumita que rodea todo esto, Chollas, porque el ambiente se quedó un poco caldeado. Abrieron las puertas del estadio, pues yo creo que aproximadamente 50, 100 aficionados, en homenaje a Jimmy, del que, bueno, pues se cumple el célebre, bueno, la fecha ya lamentable de su asesinato y fue un recuerdo. En torno a 100 aproximadamente, pues han venido con bengalas a apoyar el partido. Déjame hacer un inciso. Vamos a robarle hoy a la Televisión de Galicia a su comentarista que está un ratito aquí con nosotros, Yago Iglesias, jugador de los dos equipos. Yago, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ves el derbi? Bueno, pues atractivo, yo creo que por parte de todos, atractivo y esperado, sobre todo quizá un poco más por la parte del Racing, porque bueno, es un escenario que ninguno se esperaba, ¿no? Entonces, pues muy esperado y atractivo y seguramente muy igualado, porque creo que llegan los dos equipos en un buen momento para afrontarlo y veremos qué es lo que exponen. Ahí estaré expectante, entiendo que como todo el mundo. Bueno, muy distinto, ¿no? El estilo un poco del Racing al que vimos del Guijuelo y más en su campo. Hoy teóricamente es un partido sobre el papel que va a ser bonito, ¿no? Sí, puede ser bonito o puede no serlo. Sinceramente, puede serlo o no serlo, pues son dos equipos también muy tácticos que no les gusta demasiado llevar la iniciativa, prefieren estar un poquito más replegados. Y yo entiendo que seguramente el Racing de Ferrol escoja replegarse y salir a la contra y el Depor le tocará ser un poquito más protagonista con el balón. Veremos a ver si desde ese escenario, pues cuál de los dos juega mejor sus bazas. Yo creo que el Deportivo a priori es candidato a llevarse el triunfo porque tiene potencial para hacerlo, si eso se cumple así. Pero bueno, el Racing tiene jugadores y tiene potencial para hacer daño también aquí en Riazor. Se ha hablado mucho de la altura, el juego aéreo que pueden tener ellos, balón parado, que es una de sus grandes fortalezas. ¿Coincides? El Racing, digo.
Sí, el Racing tiene un potencial físico enorme, pero también es muy versátil y es capaz de jugar al balón si quiere jugar al balón. De hecho, uno de sus mejores partidos precisamente fue a través de fútbol combinativo, fuera de casa, levantando un resultado adverso. Entonces, creo que es un Racing que no es regular en su fútbol, quizá un poquito más a lo mejor en los resultados, pero no en su fútbol. Por eso un poco expectante a ver qué es lo que expone Larraz hoy ante un partido que se le presenta complicado porque el Depor obviamente es el coco de la categoría. Y tenemos a Diego Roldán en el Depor. No sé si tú también eres de los deportivistas que tienes tantas ganas de verlo, de tanto que se ha hablado, tantos años aquí, por fin va a debutar hoy de titular. A ver si es tan bueno como dicen. Sí, hombre, verlo competir y verlo dentro del equipo a ver qué puede aportar. En una situación así tan atípica, pues hombre, entiendo que el cuerpo técnico ha escogido esta opción porque sin duda es la mejor y porque va a ayudar al grupo, pero bueno, es un jugador de un talento incuestionable y sobre todo para esta categoría, así que pues esperemos que se adapte porque bueno, el ritmo de la competición es el que es y viene de no competir, así que veremos a ver. Y ya te dejo con esta, sobre el juego del Depor, ¿tú de qué sector eres? ¿De los muy críticos que exigen mucho al Depor? ¿De los que piden un poquito más de paciencia? ¿Cómo ves el proceso que está trabajando Fernando? Yo creo que no podemos descontextualizar el juego de un equipo y ahora mismo el Deportivo es un recién descendido, el coco de la categoría, el rival a batir y con jugadores nuevos que tienen que cohesionarse y que tienen que asumir el rol nuevo que implica esta categoría, ¿no? Entonces hay que dejar al equipo crecer y creo que la parte más optimista pues es que ha sacado resultados independientemente de que la evolución del juego espero que vaya mejor. Obviamente soy crítico con el juego porque creo que tiene potencial para hacerlo mejor, pero también hay que dejarle cierto tiempo, ¿no? La urgencia es la que es también, la competición implica no tener demasiados errores, con lo cual lo importante es mantener ese equilibrio y poco a poco que ese margen de mejora se vaya produciendo con los partidos. Gracias por estar con nosotros, me alegro de verte de nuevo. Igualmente, gracias a vosotros. Pues Yago Iglesias, el que fue jugador del Depor, canterano, por aquí lo reclaman, porque claro, es un tipo muy querido y muy amigo de prácticamente todos. Chollas, pues ha dado una lectura muy interesante del proceso, del contexto, del fútbol que pretende Fernando Vázquez para el Depor. Sí, no, además, pues un poco lo que nos vamos a encontrar. Va a depender de lo que propongan los equipos y va a ser divertido o no el partido en función de lo que deciden hacer tanto Emilio como Fernando. Yo creo que es acertado y que el que va a tener que proponer en este caso va a ser el Deportivo porque bueno, me da que Larraz pues va a intentar esperar un poco para salir en transición porque tiene un equipo con mucha calidad con espacios y con Joselu, que es uno de los mejores delanteros de la categoría. Sí, tardó tardó unas cuantas jornadas en marcar Joselu, que bueno, pues es, digamos, un jugador muy codiciado y con gran caché en Segunda División B. De hecho, el Racing viene haciendo grandes esfuerzos económicos para mantenerlo y ahí ha apostado también por otro veterano, como es David Rodríguez, pues para buscar... Pues eso, saber estar y esa veteranía y etcétera, y complemento evidentemente de las características que puede tener el propio Joselu. No, y que Joselu, pues bueno, el año pasado hubo una temporada, tardó en arrancar, pero tuvo tiempo que estuvo lesionado y el Racing lo notó muchísimo. Bueno, y es un jugador que hace un par de temporadas sobre todo que tenía un nivel, bueno, espectacular, tuvo hasta ofertas de Estados Unidos. Pues ya no te diré de mucho dinero, pero sí como para solucionarte la vida, o sea, del hecho de solucionarse la vida. Sí, es mucho dinero, sí. Y no quiso solucionarse la vida por quedarse en el Racing, que por mucho que le pagase el Racing, pues lo mismo cobraba 6 veces más yéndose donde iba a ir, pero bueno, es un jugador particular en todos los aspectos, ya no solo en el juego, sino en la personalidad que tiene. Y lo único que sé es que cuando el Racing de verdad lo ha necesitado, en fases de ascenso, en promociones, pues siempre ha aparecido Joselu y siempre ha mantenido pues 2 dígitos en los goles, que al fin y al cabo, tal y como están los delanteros, meter 2 dígitos... No, es garantía de gol, claro, sí. Claro, es muchísimo. Garantía de gol, que es la que necesita el Depor. Vamos a ver cómo coloca sus piezas Fernando Vázquez. Sobre el papel todo apunta que va a ser un 4-4-2, pero bueno, sin Keko Gontán. Es una baja significativa y en este sentido vamos a contar qué es lo último de Keko Gontán. Keko, que es baja para este partido, yo creo que va a ser también baja para el siguiente y veremos si puede jugar alguno de los encuentros que quedan en el mes de diciembre que estamos a punto de abrir. ¿Por qué? Porque tiene una pequeña rotura de fibras en la zona del sóleo. Le han hecho pruebas esta misma mañana, toda la semana renqueante, todo a raíz del esfuerzo que supuso jugar en el campo de hierba artificial el otro día.
Y luego, otro asunto, yo no es por meter el dedo en la llaga, pero Keco estuvo pidiendo el cambio un buen rato en Guijuelo y no había cambios que hacer. Las ventanas de cambio fueron agotadas y, en definitiva, no sé si estuviera evitado la lesión. Yo ahí no lo entiendo, no lo sé, pero esta es una de las cuestiones. Tiene una rotura, micro rotura de fibras en la zona del sóleo. Dice textualmente que él no se marca plazos y que quiere ir con calma. No descarta jugar alguno de los partidos, quizás ante el Celta B, pero es una baja, Chollas, sensible. Esa zona que hay que curarla con paciencia, ¿eh? Sí, yo creo que también, bueno, influyó, aparte de no tener el cambio, sobre todo yo creo que el cambio de superficie. Al final, el cambio de superficie, bueno, a ese nivel a nivel muscular y a nivel tendinoso, pues puede provocar este tipo de lesiones y sobre todo, pues lo que habíamos comentado durante muchas retransmisiones, que es era quizás el jugador ofensivo más importante que tenía el Deportivo, pues por todo, porque hubo muchos momentos en los que parecía jugador de otra categoría y justo lo pierdes. Pero el fútbol a veces o los deportes colectivos son tan caprichosos que a lo mejor cuando tú pienses que pierdes una pieza importante en el funcionamiento colectivo influye positivamente y lo mismo vemos hoy ojalá al mejor Deportivo a nivel colectivo en lo que es a juego. Pues toquemos madera porque tenemos muchas ganas de verlo, muchas ganas de ver a Diego Roland. Seguimos con más cosas de Bachacón. Son las 6 de la tarde y 46 minutos. En 14 empieza el derbi de las Rías entre el Depor y el Racing de Ferrol. Pues vamos a situar los marcadores, vamos a hacer una ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Te vamos a contar este Depor Racing de Ferrol, pero hay más enfrentamientos. Algunos ya han finalizado, como el Compos 2, Pontevedra 2 o el Corucho 2, Guijuelo 1, Juegos Salamanca 0, Celta 3 y Zamora 0, Unionistas 0. En el grupo de los castellano-leoneses y asturianos, Numancia 2, Valladolid 2, Lealtad Villaviciosa 0, Oviedo 0, Covadonga 2, Sporting B 0 y en juego Marino del Banco 1, Langreo 0 y Cultural Leonesa 0, Burgos 0. En tercera división, finalizados ya, el Silva 0, Somozas 2, Polvorín 1, Payosaco 0, Racing Vilalbés 3, Fisterra 2, Aspontes 4, Estudiantil 0 y Arzúa 4, Viveiro 0. Jugándose ahora mismo el Bergantiños 2, Deportivo Fabril 1. En división de honor juvenil, Celta 1, Depor 2, Pabellón 0, Calasanz 1 y Valmiñor 0, Ural 0. En baloncesto, el martes se van a enfrentar el Básquet Coruña y el Breogán. Ayer, la agrupación deportiva Avilés ganaba 60-49 al Maristas Coruña. En hockey patines, en la Hockey Liga, el Deportivo Liceo perdía 4-1 ante el Noia. En hockey playa, sí, ya me gustaría. Tenemos estos resultados: Vilafranca 7, Dominicos 0, San Just 8, Compañía de María 2, Manlleu 9, Liceo B 3. En la Hockey Liga Femenina, Cuencas Mineras 3, Borbolla 1. En fútbol sala femenino, el Viases Amarelle ganaba 4-3 al Telde Deportivo. En voleibol, el voleibol en el Zalaeta, madre mía, esto es muy complicado, también ganaba 3-2 al Torre la Vega. Y en balonmano, Granitos Ibéricos 37. Qué cerca estás de las vacaciones, Tiva. Es que tengo la cabeza en otro lado, tú lo notas, ¿no? Y eso que hoy Chollas, oyentes, le enviamos la ronda y se la envié con dibujitos, en balonmano, y le puse el dibujo, el emoji del balón de balonmano. Adrián, tienes que mirar bien el correo porque a mí me llegaron en plan cuadrados. Eran cuadrados blancos que no se veía nada. Entonces es que el móvil tuyo no está muy actualizado. Claro, es que tiene el iPhone 2. El iPhone 2 y ya van por lo menos por el 7 para arriba, ¿no? Bueno, a ver, Granitos Ibéricos 37 o Ar Coruña 37, Adrián Candal. Empata 37, termino curioso. esa ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Y ahora nos vamos hasta Toloache. ¿Vale? Venga, vámonos hasta Toloache. Es que la ronda con mascarilla es muy difícil, de verdad, te lo prometo, ¿eh? Ellos ofrecen servicio a domicilio. Te puedes poner en contacto con ellos en el teléfono 698-961-304. Y en realidad se dedican a vender riquísima comida mexicana, pero riquísima. Un montón de variedad en tacos, en gringas, esos famosos totopos con guacamole o su Toloache, sus tan pequeñas. Y además su servicio a domicilio incluye Culleredo, Cambre, Oleiros y A Coruña. Todo está para chuparse los dedos. La mejor cocina tradicional de México está en Toloache. Tienes toda la info en toloache.es. Aquí a Jorge Lehmann, a previa dos partidos como casi siempre en Riazor. Jorge, moi boas. Que tal, Adri? Moi boas. Bueno, Diego Roland, aí o temos. De inicio, era dúbida, non? O propio Fernando dixo primeiro en Radio Marca o xoves e despois na roda de prensa o venres. A cuestión é como introduzo, non? Si de revulsivo, si de inicio. Asegurou que non vai a xogar todo o partido e dixo Fernando, pois, de inicio. Moitas expectativas, a ver como resulta. Sí, eu creo que Fernando xogou un pouco a despiste toda a semana, non? Porque
sí que é certo que non o descartaba, pero viña a decir que para titular que non o vía demasiado. Entonces, veremos a ver, non? Veremos a ver tamén como se coloca o Depor, se sale aí con ese 4-4-2 ou fai un pouco un 4-3-3 ou incluso un 4-2-3-1, non? Con Roland un pouco por detrás de Claudio, pero claro, expectación máxima por un xogador que leva pertenecendo ao Depor, que 4 anos. E fixou no Depor o último ano en primeira, en ese mercado, unha inversión un pouco oculta, de moita pasta, se chegan a vender ahora este verano, tivera sido un negocio redondo, porque se sacou pasta, ¿no? Pero aquí está, con un salario máis alto da historia da categoría, vai a debutar por fin. Que curioso, despois de tantos anos, aí oímos ter o debut. Sí, non, a ver que tal. Bueno, de todas formas, a ver como está a nivel físico, pero que a nivel técnico, eu creo que todas as voces que saíron desde o vestuario de Abegondo dos seus compañeiros falan de un xogador superior, non? Entonces, veremos a ver se pode demostrar, a ver canto lle dura a gasolina e a ver se encende esa chispa en ataque que tanto lle está faltando ao equipo. Decía, creo que das poucas cuestións nas que, por exemplo, por buscar dous extremos, Carmelo El Pozo e Richard Barral poden estar de acordo en que un xogador decisivo por completo. E Fernando tamén está de acordo en eso, é dicir, esos adestramentos, aparte entende o fútbol. Sí, claro, claro, que Fernando considera decisivo está clarísimo, porque despois de telo 2 semanas entrenando, metelo a primeira que pode, porque realmente o de Guijuelo casi non conta, porque levaba aquí 5 días, pero vamos, sí, Fernando tamén non debe creer un xogador decisivo, xa che digo, veremos a ver se é esa peza que non tanto o seu rendimento, que tamén fai funcionar o resto dos que entran, que polo demais é un 11 bastante tipo. Que partido debuxas así na previa? Entre dous equipos distintos en canto a estilos, aparentemente o Racing vai a xogar un pouco replegado, esperando as contras, con eses 3 centrales, non sei se a iniciativa vai a correr para o Depor, que a veces está un pouco incómodo con eso, non sei se é un pouco o que ti pensas. Pode ser, de todas formas, o Racing, que conste que non me parece tampouco que saque unha alineación, a pesar de esa línea de 5, non saca unha alineación ni moito menos defensiva, porque perde a Alex López e o cambio que introduce por Alex López é Dani Nieto, que é un dianteiro prácticamente. Entonces, se xoga con eses 3 no centro do campo, como está facendo nos últimos partidos, a ver que sitio lle busca a Dani Nieto, porque non é un interior nin moito menos de ida e volta que poida facer ese traballo. Eu imagino que o que quererá un pouco, vendo os problemas que tuvo o Depor na presión nos últimos partidos, é estirar un pouco con Sebane e Pumar abertos, e que Dani apareza un pouco nesa media punta, non menos desgaste na banda de subir e tal, e poida xogar entre líneas. Despois arriba, eso, Joselu, David Rodríguez. Eu a David Rodríguez de momento non o vin demasiado fino no que vai de Liga, pero Joselu é un gran delantero. Entonces, a ver que pasa por aí, sobre todo que pasa con eses balóns aéreos, non? O Depor está se mostrando moi seguro a hora de defender a área, con un granero espectacular, pero o Racing ven con pólvora por encima do aro. Claro, que realmente o Depor nunca tivo aparentemente un rival, digamos, que o vaya a tentar poñer tanto a proba, ¿no? Aparentemente é unha das fortalezas deste ano do Depor, os valores laterais por arriba van seguros, pero es que hoxe ten en frente un rival que vaya a subir o nivel. Sí, posiblemente sea o examen máis exigente para a defensa do Depor, ou podemos decirlo de outra maneira, o Racing de Ferrol sea o rival con máis potencial ofensivo hasta o momento. Veremos, porque creo que o Depor sí que lle fan máis daño xogadores desequilibrantes non contra un. O Racing deso, para min, non ten tanto, é o fuerte do Depor, porque esa defensa da área, aí ten xogadores que se perfilan ben. Xa, eu creo que quizá por eso Fernando optou por Bóveda antes que por Balín, ou a mellor sacrificar un pouco en ataque, porque Bóveda neso sí que destaca, e protexer a área, con Joselu, con David Rodríguez, as chegadas de Elsiño Hugo, sí creo que vai chegar menos, o cual é un alivio para o Depor, porque parece que vai xogar un pouco máis posicional, pero veremos. A clave eu creo que vai estar no acerto ou desacerto de defender a área. Gracias, compañero. A ti, Adri, hasta luego. Bueno, pues con Jorge Lema, también con Yago Iglesias y con Chollas hemos ido analizando la previa del partido. Tenemos ya en el palco de autoridades a los consejeros. Bueno, se confirma que no está Tino Fernández, el que fuera presidente del Depor, era una de las
bueno, secreto a voces de que no iba a venir, pero es consejero ahora del Racing, el que fuera presidente del Deportista, el señor Pepe Criado, el presidente del equipo departamental. Va a arrancar enseguida, faltan 5 minutos, seguimos en Carrusel. Oír, escuchar, entender, conectar. No entender cuando estamos en una conversación nos genera mucha incomodidad y también ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia y los vas a encontrar en Avenida Finisterre 302. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias pueden ayudarte. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo, menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Encuéntrelos en Bengal, Avenida de Oza 93 o en bengal.es. Y ahora una noticia que nos va a ayudar a ahorrar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas, te van a devolver hasta un 5%. ¿Has oído bien? Hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Infórmate del resto de condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Bueno, está el campo Chollas perfecto, ¿eh? Está el campo maravilloso para jugar y para ver un buen partido. ¿Tú qué partido esperas? Pues yo espero un poco lo que comentábamos, un Racing que como modelo de juego me da que va a elegir el contraataque, aunque bueno, evidentemente tendrá fases en las que tenga que tener la pelota y en las que tenga que proponer, y ahí también tiene capacidad, tanto desde la línea de atrás con Jefferson, con Quintana que tiene muy buena salida de balón, y luego muy buenos jugadores arriba, o sea, tanto David Rodríguez como José Lu. Aunque bueno, también es declaración de intenciones. Yo no sé, tampoco he seguido mucho las alineaciones del Racing de Ferrol, pero lo que sí veo que es por una de las bandas juega con doble lateral, porque está Seoane, que ha sido, creo que fue canterano del Deportivo, y que es lateral derecho, y está en banda derecha. Si es que esta es la disposición, que bueno, que me imagino que será ese 4-4-2 o 4-4-1-1 o 4-2-3-1, que es al final es lo. No, el Racing lo son tres centrales. Tres centrales. Son tres centrales, con Fornos, que también canterano del Deport. Sí. Digamos, de libre estaría Jefferson, Quintana y Rivada. Vale. Y bueno, pues con Seoane y con Pumar, Seoane que además, bueno, pues es son los dos carrileros natos, los dos tienen bastante profundidad ahí por banda. Y luego pues jugaría con el Chiño por delante, digamos de 5, ¿no? De parabrisas, ahí barriendo todo, y con Fer Beltrán y con Nieto, que el Nieto nos decía Lema, que es, sobre todo ha sido siempre un tío de arriba, un delantero, y con José Lu y con David. O sea, tiene esa parte que tiene el sistema de los tres centrales que a veces puede sonar un poco defensiva, pero es un equipo y una formación que te permite mucho. Y luego yo tengo también dudas, y ahí coincido con Jorge Lema, con el Deport. ¿Cómo va a jugar? Porque yo tengo un 4-4-2, pero Galán sí que es hombre de banda, pero Nacho no es específicamente de banda. Roland puede jugar tanto de banda como de media punta como de punta. Pues lo sabremos ahora en cuanto arranque el partido. No sé si qué te encajaría más a ti. Yo me pasa lo mismo, que a ver cuándo se dispongan ahí en el terreno de juego, pero Galán, yo creo que si alguien tiene que jugar por la izquierda, me da la sensación de que va a ser Nacho, para venir de fuera adentro y dejar más profundidad, pero no lo sé. Yo a Roland me da la sensación de que lo va a meter por dentro, de media punta o de segundo punta, con un poco más de libertad, pero es lo que decimos, o sea, esto al final las decisiones las va a tomar Fernando Vázquez en función de lo que haya visto, y hay 1000 variantes dentro de cada uno de los sistemas. Bueno, el capitán del Depor hoy es Celso Borges, ante la ausencia de Alex Bergantiños. Es el segundo capitán del Depor, Celso. El tercero es Eneco Bóveda, que también está en ese 11 inicial. Alex, suplente. Vamos a ver lo que tarda también en introducirlo en el terreno de juego. Y en la convocatoria, pues también destacamos que está Adri Castro. Vuelve después de la cuarentena forzosa por contacto estrecho con un positivo, y vuelve otra vez a estar entre los citados. Y recordamos en las redes sociales que Adri Castro con el Aracha ya le había marcado un gol al Racing de Ferrol. Aquel Racing que estuvo en tercera, que
que afortunadamente pues para el fútbol enseguida volvió a subir porque es un equipo que no es su sitio, desde luego la tercera división, como mínimo esta segunda B y aspirando, claro que sí, al fútbol profesional, al igual que el Depor. A ver si puede también repetir aquel éxito Adri Castro. Se va a producir ahora pues un minuto de silencio por la muerte de Diego Maradona, de Diego Armando Maradona, del célebre Pelusa, del que se ha hablado muchísimo y estuvo aquí en un único partido en este estadio de Riazor que hoy pisan tanto Depor como Racing de Ferrol. Fue en la década de los 90 vistiendo la camiseta del Sevilla. Diego Armando Maradona, el Pelusa, pues que estuvo en ese célebre encuentro y que ha fallecido esta misma semana. Vemos imágenes de Maradona con la camiseta del Depor, nunca la vistió como jugador oficial, pero sí tenía una grandísima relación, amistad, pues con el Turu Flores, leyenda del Depor, y también con Scaloni. Scaloni, pues actual seleccionador del combinado de Argentina. Así que en recuerdo, probablemente para muchos el más grande de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona, este minuto de silencio aquí en Riazor. Bueno, pues desde luego, el más grande, ¿no? ¿Para ti era el más grande también, Chollas, futbolísticamente? Bueno, era capaz de hacer cosas que hasta hoy no se las he visto hacer a nadie. Sí, o sea, es como Messi también es. Pero bueno, Messi, yo no sé quién es mejor, pero lo de Messi no hay nadie que lo haya hecho tampoco, ¿eh? Estar ahí arriba y ser tan bueno durante tanto tiempo. Messi es Messi también, ¿eh? Claro, que no se puede comparar, y son jugadores de leyenda, de los que se cuentan con los dedos de una mano. Decía Valdanos, hasta el balón seguro que está llorando, hasta la pelota está llorando a la muerte. Es que son jugadores leyenda, Di Stéfano, Maradona, el propio Messi lo va a ser, claro. Lo que pasa es que Maradona, bueno, la persona y el personaje en sí, pues atraía mucho a la gente por todo lo que era y por cómo era, exacto. Contra pues el poder establecido, acaba de arrancar el partido. Venga. Pues como él se inició desde un lugar muy humilde. En definitiva, arranca el partido y el Depor es el que se pone ahora a presionar un poco alto en la salida de pelota que correspondía al Racing de Ferrol. Ya han rifado esa pelota, sacará ya desde el lateral el Depor. Es Salva Ruiz. Se dispone a botar en corto. Salva Ruiz con su compañero, con Borja Galán. Ya tenemos colocados a los futbolistas del Depor. Vemos cómo juega con dos puntas. Nacho González de la derecha y la izquierda para Borja Galán. Y están escalonados arriba tanto Claudio Bobí como Diego Roland. ¿Esto qué supone? Nacho. Derecha Nacho. ¿Qué supone para el partido y lo que puede estar pensando el entrenador, Chollas? Pues lo que me sorprende es que meta a Borja Galán, porque bueno, al final el diestro en el banda izquierda pues tiende a irse hacia adentro porque está más, y sobre todo es más fácil para recibir y para encarar y sobre todo que tiene menos velocidad. Bueno, como para jugar por fuera me da la sensación Nacho. Entonces, bueno, no entiendo, quiero decir, me sorprende que ponga esa disposición. Y luego, bueno, a Roland me da la sensación de que lo quiere dejar poquito por ahí libre, que encuentre su sitio y que ya que no está muy en forma, pues sobre todo que encuentre su sitio y que economice esfuerzos porque querrá tenerlo el máximo tiempo posible. Minuto cumplido ya el partido. Hay una falta en ataque ahora del Depor y por lo tanto la va a cobrar, la va a sacar Diego Rivas, que también fue futbolista portero del Fabril. Bueno, un trotamundos del Fabril, se fue al Lugo, estuvo también en Australia, estuvo también en Guijuelo, ha vuelto al Racing de Ferrol, donde se ha hecho después de la salida de Ian Mackay con un puesto ahí fijo y es un porterazo, para mí, desde luego, para la categoría. Sí. Y nos alegramos de que le vaya bien porque es un tipo majísimo además. Va a robar la pelota al Deportivo, mantiene esa presión. Ahí está Uchiagbo en la entrega atrás para los centrales, tocando entre uno y otro. Borja Granero pasa la bola por él, ya supera una línea, se va a la de Celso Borges. Un juego bastante pausado el del Depor en estos primeros instantes del partido. Muy atrás está todo el Racing encerrándose ahora mismo. 5-3-2, ¿no? El Racing de Ferrol. 5-3-2 y sobre todo, pues eso, muchas veces… Mira, primera pelota que toca Diego Roland, ahí va, pegado a la banda, Roland con un pase de exterior, buscando la combinación, arriba, ahí con Salva Ruiz, ha caído a la banda, da la sensación de que van a tener también mucha movilidad entre unos y otros, y esto probablemente sea una de las características del fútbol del Charrúa. Chollas, ¿hablabas? Sí, hablaba de eso, que el Racing con la defensa de 5 y 3 medios centros, o sea, ahora el Depor y Fernando tienen que identificar dónde van a tener la superioridad y cómo atacar una defensa de
de 5 jugadores, porque normalmente el Deportivo ha atacado la mayoría de las veces, salvo en momentos puntuales, defensas de 4 y sigue teniendo el mismo sistema. Entonces va a tener que cambiar y modificar y ver dónde tiene la superioridad, que en este caso es en el medio del campo. Qué buena salida de la pelota y del Deportivo, del portero para Borges, el control de primeras de Borges, buscaba Borja Galán, quería combinar un poquito más arriba con Diego Roland, sin embargo, saque de banda. Qué preciso el saque del portero, el control de Celso y la entrega de primeras para Borja Galán. Sí, que ahí si hubiera tenido un poco más de tranquilidad, hubiera esperado a un desmarque claro, fuera en apoyo o en ruptura de Roland, hubiera sido un ataque peligroso. Mira qué bueno ahora el saque de banda directamente para Roland, que conduce por dentro, habilita la jugada por banda a la derecha, es por donde ataca ahora, percute el Depor en campo ajeno, está moviéndose el equipo deportivista. Uche Agbo con muchos efectivos ahí arriba, se han quedado atrás simplemente los dos centrales del Depor, todo el Racing defendiendo, balcón del área, el remate ahí de Bobby. Bota muy flojito, muy mordido ese remate del artillero de Claudio Bobí a las manos del portero de Diego Rivas. Primer remate tímido del Depor en los 4 cumplidos ya. Bueno, a 10 segundos de cumplirse, no nos vamos a adelantar a los acontecimientos, como diría el otro, de este derbi galego en el estadio de Riazor. Con frío, empieza a hacer un poquito de fresco. Y de momento, bueno, pues mucha humedad, pero no va a llover, como nos dijo Carlos Balseiro. Todo lo que dice Balseiro en cuanto al tiempo no falla. No falla nunca, nunca. Y tú fíjate que me da la sensación que Emilio buscó esa defensa de 5, aparte de la fase defensiva, para esa fase ofensiva, para ser capaz de salir ante presión alta. Y de momento la presión alta al Deportivo le está funcionando, porque no son capaces de sacar el balón jugado el Racing, y el Deportivo, dentro de lo que cabe, como dijiste tú, ha combinado bien, ha sido capaz de... Mira qué bien ahora, Roland se quiere meter en el área, hace el sombrero, penalti. ¡Vamos! Penalti a favor del Depor, sombrerito de Diego Roland, mano claro. Y penalti a favor del Depor. La primera la ha tenido, después la salva Ruiz, vaya asistencia que le da Diego Roland. Saca la magia del sombrero, hace el sombrero y mano del futbolista del Racing y lo va a tirar el propio Roland. Ese es penalti, aunque no quiera Hay que empezar a rentabilizar la millonaria inversión. Pues ese, Adri, no sé si lo has podido ver bien en directo ahí, pero sí que clarísimo, ¿no? Sí, se vio claro, sí. A ver, no sé si es intención clara, pero está en una posición antinatural totalmente. A mí en el campo me pareció clarísima, y si me dices que por la tele también lo es. Sí. A ver qué hace Diego Roland, brazos en jarra, ahí viene el 22, ahí viene el Charrúa, que por fin debuta con la camiseta del Depor. Empieza ahí el futbolista uruguayo. Se va a disponer a lanzar desde los 11 metros. Se prepara Diego Rivas. ¡Gol! ¡Qué fuerte lo ha lanzado! Imposible para el portero. ¡Gol del Depor! ¡Gol de Diego Roland! ¡Ha quitado las telarañas! ¡Las ha eliminado de cuajo! ¡Ahí vino el uruguayo! Él se fabricó la jugada con el sombrero, luego el penalti y dijo es mía, y dijo para adentro. Marca el Depor, marca Roland. Depor 1, Racing de Ferrol 0. Espectacular, tirado. Sí. Sí, no, además, bueno, no va despacio y estaba intentando ver la repetición, a ver si ponían si va centrado, pero no. Diego se tira bien, pero Roland pega con el golpeo de seguridad que se dice en el cruzado. No se puso nervioso, No se puso nervioso. No se puso nervioso y estaba, te escuchaba ahora por los cascos, estaba bien en el partido, interviniendo las 2-3 cositas que hizo, mejoraron el juego del Depor, ¿no? Sí. Como decías tú de los compañeros que dicen que tienen cosas distintas, pues sí que lo parece, sí. Ahí está sacándose balones de atrás Pumar, intentando el Racing sacarse un poco de la presión alta asfixiante con la que empezó el partido del Deportivo, que está, pues encerrando, mandando ahora en este marcador, en el derbi de las Rías, al Racing de Ferrol. Le está ganando el Depor 1-0, con ese tanto de Diego Roland, cumplido ya el minuto 7 del encuentro, y tocando el conjunto blanquiazul. En cuanto a la posesión, no sé si hay datos por ahí pululando, pero tienen que ser, no sé, de un 80% por lo menos para el Depor, Chollas. El Racing no ha tocado la bola, Sí, no, y es un poco lo que hablábamos, que esperábamos que se replegara el Racing, pero y el funcionamiento colectivo del Depor con y sin balón está siendo muy bueno, porque luego es lo que dices tú, cuando la pierde la está recuperando muy, muy pronto.
Ahí está Salva Ruiz, el desmarque por banda lo hace Diego Roland, se gira de espaldas a la portería, ahí la pisa Diego con el 22 y ordena a sus compañeros que mantengan esta jugada, que mantengan esa presión, alarga la pelota ahora al Depor, de izquierda a derecha, hacia atrás ahora, para reordenarse y para hacer que corran metros y también que se cansen los futbolistas del Racing, que están sufriendo sin la pelota. Celso Borges pica la bola, busca arriba a Roland, sale de la cueva y Diego Seoane. Tocando ahora los centrales del Racing, es Quique Forno, se la entrega para su portero, hacia atrás, la presión arriba del propio Claudio Bobí, que está ahí arriba intentando inquietar al portero gallego del equipo ferrolano, saca rápido Diego Rivas, pero ahí aparece Mujaiz, el cuero en pelotazo para que buscara a Borja Galán, que también vemos que yo creo que tanto Borja como Nacho como Roland deben de tener la consigna, no sé si lo has visto por la tele, Chollas, de intercambiarse sus posiciones y meterse mucho para adentro, sí. Sí, ahí está dando libertad un poco Fernando, pero bueno, que es un poco a lo mejor lo que se le achacaba, ¿no? Esa rigidez en el plano ofensivo que tenía y esa previsibilidad que tenía el Deportivo y bueno, por ahí van los tiros, me parece que lo que ha propuesto Fernando. Ahora cobra una falta de Uche Agbo sobre el futbolista del Racing de Ferrol, una falta que yo creo que no es falta. Camión. Que es un tío muy seguro, que es un bicho y que no hizo ni la falta, vamos. No. Nada, hombro y lo que pasa que, claro, es una buena mole, ¿eh? Está jugando al Racing de Ferrol por la derecha, es Diego Seoane, abre el campo para esa pelota que lucha por ella el Racing. Estaba David Rodríguez ahí, junto a José Lu, sin problemas para el Deportivo. Ucha, muy imperial, ahí en la zona medular, con Celso Borges, tocando de un lado para otro. Oye, te digo una cosa, veo muy seguro a Borges. Sí. Yo antes lo pensé también, que parece que le está beneficiando el sistema, evidentemente, porque no le igualan por dentro y porque al jugar con tres, él es muy de ponerse por detrás de esa línea y ahí está mucho más seguro y mucho más confiado. Pero bueno, Agbo anda por encima de todo Dios. Es imperial, ¿eh? Lo decía Michel Alonso, para mí es el futbolista con el que me quedaría. El otro día Jacobo Montes decía que él se quedaba con Keco Gontán. Bueno, es que el Depor tiene 2-3 futbolistas que son de otra categoría, lógicamente. Y el propio Diego Roland lo es también, ¿eh? Y el que dé el partido, claro. Además, la percepción que tienes muchas veces de los jugadores no es la misma cuando las ves en un partido que luego cuando los sufres como entrenador y a lo mejor, pues eso, Michel Alonso, pues Keco lo ha visto más veces o de distintos partidos y cual tiene, lo que dices tú, tiene 3 o 4 que según el día, pues te la pueden liar. Ahora la asistencia de Salva Ruiz hacia atrás para el portero, despeja el cancerbero y esta me da un miedo después de ver ayer la que lió Courtois en el Real Madrid, en ese balón que le da la defensa y se la comió y ahí José Lumato, ex del Depor también, le marcó un golazo. Fíjate ayer, ese partido. Lleva 2 seguidas, ¿no? Me parece, no hizo uno con la selección. Sí. Bueno, hasta ¿y quién va a dudar de la calidad de Courtois? Es un portero, yo creo que el mejor del mundo, ¿eh? Sí, no, lo que pasa es que hay, bueno, no sé si será el mejor, pero quiero decir que algunos balones son unos regalos envenenados por parte de los compañeros para los porteros. Que está bien que tengan que participar con los pies, pero bueno. Y luego también muchos porteros están exigidos en el sentido de que están con la obligación, digamos, de darle continuidad al juego, de salir desde atrás, y es un poco también la obligación y la consigna, y a veces pues esto provoca este tipo de errores. Normalmente, no sé, yo me pongo la piel de un portero y veo una situación así, un pase envenenado, y digo, pues fuera, directamente a Cuenca, ¿no? Sí, lo que pasa que hay veces que está como muy mal visto eso, ¿no? El tema de deshacerse de la pelota. Y parece que los defensas van pasando la manzana Pedro. Madre mía. Sí, en la baldosa, andando, se llevó de la presión a Nieto y vamos, prácticamente simplemente con su presencia, con el porte, ¿eh? O sea, por momentos es un futbolista que es imperial, ¿eh? Sí que… Espérate que viene el Racing de Ferrol, el pase ahora hacia la zona de José Lu, estaba arriba David Rodríguez, no le llegó el pase, despejó la zaga del Deportivo, saque de esquina, ojo a estas jugadas, porque ellos son muy poderosos en este tipo de jugadas, y el balón parado y con mucha altura va a sacarlo el propio Nieto. Y José Lu tiene buena zancada y Borges, pues eso, no es su fuerte tampoco. La jugada por banda de José Lu, pues quería poner el pase ahí arriba para su compañero. Va a poner la bola Nieto desde el saque de esquina. Ahí pone Dani Nieto. Qué bien puesta. Salta de cabeza, pero hace falta sobre el futbolista del Depor. Se lleva Borja Galán.
y pide a Borja Granero pide Granero amonestación para el futbolista del Racing. Entiende que le dio la cara, pero bueno, la falta la ha pitado, yo creo que tampoco se puede ya pedir mucho más, o sea, tampoco me pareció que fuera para tanto, pero el cabreo de Borja Granero es importante. A ver cómo saca la bola desde atrás el Depor. Escuchamos ahí teclear a Teba Chacón. Es que tengo mucha fuerza. La verdad que está con un ímpetu, debe estar ya marcando sus vacaciones que empiezan en nada. ¿Cuánto? En hora y media, más o menos, Teba, ¿no? Más o menos. ¿Estás nerviosa? Un poquito más. ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosísima. Hombre, con este cierre perimetral, ¿entiendes? Pues voy a lo loco, va a ser esto. Bueno, yo te digo una cosa, yo ayer lo aproveché en multideporte. Me estuve viendo eso está bien, ¿ves? la segunda B, el partido del el derbi entre el Copos y el Pontevedra. Estuve viendo el Villases Amarelle, estuve viendo el Liceo, estuve viendo también el Real Madrid. Esta mañana vi también el partido del Corucho. Multideporte, un poco multideporte para tener mucha información. Ahí viene Borja Galán con espacio por delante, hace la bicicleta Borja Galán, se mete hacia adentro desde la izquierda, se la entrega ahí a su compañero Neco Bóveda, el centro de Bóveda, el cabezazo ahí de Nacho González, saca a la esquina el Depor. Buena jugada también combinativa del Deportivo, casi sin quererlo, pero al final está tocando y asociándose bien el Depor a nivel asociativo. Oye, es un paso al frente este partido. Sí, y muy bien. Bueno, todo nace del buen perfil que coge Borja para ese control, que ya es capaz de girarse con el control, y una vez que sobrepasas una línea con un control, ya encaras una defensa que evidentemente tiene que correr. Pasa que, bueno, parece que falta ya un poquito en los últimos metros, ¿no? Sí, un poquito el último engranaje, ¿no? Un poco la última conexión. A ver, Borja Galán es el que pone el saque de esquina. La eleva sin problemas para la defensa del Racing de Ferrol. Es Fer Beltrán el que la despeja y finalmente será pues otro saque de banda. Sacará de banda ahí el Depor. Eneco Bóveda para Borja Galán. Ahora Borja está en la derecha. Ahí viene Borja para Bóveda, el tuya mía. ¡Ay, qué mal la entrega! Casi se la come, la pierde ahí el Dani Nieto. La entrega para Nacho González, va a poner ese centro, era un pase centro, se quedó ahí a medio camino, despeja la defensa del Racing. Otra para el Racing de Ferrol. Mujay, espérate que no hay fuera de juego. Sí, hay fuera de juego en la asistencia para Claudio Bobí. Levanta la bandera al colegiado. El Depor tiene la consigna clara de ser martillo pilón en este partido de momento, ¿eh? Sí, y sobre todo, como sabía que se iba a encontrar un equipo replegado, me da la sensación de que Fernando pensaba eso, pues hacer las posesiones un poquito más largas para que una vez perdieras la pelota, pues fuera capaz de apretar tras pérdida, que es lo que muchas veces decía Adri que comentaba Fernando que quería hacer, pues hoy lo está consiguiendo. Espérate que viene Diego Seoane, una pérdida del Deportivo. El centro es precioso de Diego Seoane. Puede llegarle ahí arriba Joselu. Está ya un poco escorado el propio Joselu. Se gira, pico del área, parte izquierda. Ahí la frena, cancha ajena para el Racing. Está atacando el equipo de Ferrol. Despeja la defensa deportivista. Vuelta a empezar ahora para Pumar. Ahí viene el carrilero. Entrega para sus compañeros en la zaga, muy adelantados todos, incluido el portero Diego Rivas. Ahora están simplemente en la cancha del Racing los tres centrales, ahora vienen un poquito más de compañeros, pero todos volcados hacia la portería del Deportivo. Obviamente, con el marcador en contra, tienen que empezar a arriesgar. Jefferson Quintana se la entrega en el círculo central a Nieto. Ahí la pierde el futbolista del Racing. Bien, está ahí activo Nacho González y recupera la pelota el conjunto deportivista. Estamos en el 16 de partido de momento. Buenas sensaciones en Riazor. Depor 1, marcó Diego Roland, Racing 0. Venga, vámonos a Miramar Oil, la gasolinera de Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Todos sus combustibles, todos contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en la calle Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Y oye, que si quieres lavar tu coche y dejarlo limpísimo, también tienen tren de lavado y personal para su limpieza y aspirado. ¿Dónde? En Miramar Oil. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Y seguimos pensando en tu coche, tu centro de mecánica en general y el nuestro en Carruseles, Taller Galicia J Cars, especialistas en distribución, también en mecánica rápida, en neumáticos y en coches clásicos. Además, ahora tienen una promoción que tienes que aprovechar, solo hasta final de año, cambio de aceite y filtro por tan solo 45 euros. En Avenida Fonteculler 15, en Culleredo, está Taller Galicia J Cars.
Con qué calma está moviendo la pelota el Depor. Todo nació de un jugadón, un sombrerazo de nuevo de Uche Agbo. Qué superioridad tiene en su zona. Sigue manejando la pelota el Depor. Ahora para Diego Roland, que está a la derecha. Ahí la pierde el futbolista Charrúa. Empieza a armarse el conjunto de Ferrol. Sale Emilio Larraz de la cueva, de esa zona de banquillo, para dar indicaciones a los suyos. El coro de Diego Seoane para los centrales. Tocando Quique Fornos para Jefferson Quintana, que juega de libre, que juega por dentro. Apertura para la izquierda, para Arribada, busca el apoyo ahí con Pumar. La presión del Deportivo está siendo asfixiante de momento. No encuentra el hueco el conjunto de Ferrol, que decide entregarla otra vez atrás para sus compañeros en la zaga. De ahí no sale el Racing. Busca ahora arriesgar un poquito con un pase al espacio. Diego Seoane, el ex del Depor, el ex del Fabril, el Lourensano, está moviéndose ahora por la derecha. Cuero ahora otra vez en zona defensiva para el Racing. De ahí, fíjate, Chollas no salen. No sale porque tiene la superioridad en esa fase de inicio con los 5, incluso con los 2 medios centros o con uno, que es el que suele quedar en esa fase de inicio para construir la fase ofensiva, pero una vez que avanza de ahí no son capaces de ganar profundidad. Y encima el Depor está apretando muy arriba y tiene defensas, sobre todo Mujahid, que son muy rápidos. Entonces, si van a jugar al espacio, pues los envíos que ha habido, ha llegado sobradamente la defensa deportivista. ¿Viste la que decía yo de Uche Agbo en la pausa? Cómo hace, no sé, una especie de amago con la pelota, se la protege con el cuerpo y luego la pasa, la filtra. Es que es increíble, ¿eh? Sí, y es que además, pues eso, que es un tío que lo ves jugar que parece que no pasa de 60 pulsaciones. Parece que está andando, sí. Sí, pero bueno, tiene el don de que se ubica muy bien y luego con el cuerpo, la gestualidad que tiene, que parece que no está haciendo nada, pero utiliza muy bien el cuerpo, utiliza muy bien el amago con el cuerpo y luego la cobertura técnica que tiene de balón, que es enorme, es dificilísimo quitar la pelota. Ahí qué mal pase ahora de Borja Granero, se ha precipitado el futbolista, el ex del Extremadura. Iba a decir el Extremadura de Manuel Mosquera. Sí, él jugó con Manuel Mosquera, pero Manuel pues ya no es entrenador del Extremadura, ¿eh? Así que bueno, ya somos un poquito menos del Extremadura, ¿eh? Así que sí, se han cargado a uno de los nuestros, así que el Extremadura este año pues que no suba, que nosotros somos de Manuel Mosquera. Banda derecha para Diego Seoane. Hombre, que Chollos, hay que ser de los amigos, ¿no? Hombre, claro, no, además yo a Manuel lo conozco y tengo muy buen concepto de él. Es un tío cojonudo, hablando claro. Sí, coincidimos, es un tío cojonudísimo. Banda derecha ahora para el Racing de Ferrol en la salida de la pelota. Ahí está Quique Fornos, el que fuera capitán del Fabril. Fornos ahora filtrando un pase, también muy buen chaval, Quique Fornos. Arrebatando la pelota y Nacho González, también lo veo bastante activo en el partido. Borja Galán protege la pelota, se gira, giro 360 para Celso Borges, el tuyo a mí, ahora moviendo la pelota con criterio el Deportivo, jugando ahora por la banda izquierda, está carretando mucho la pelota, yo creo que Salva Ruiz. Tarda mucho en entregarla, ha tenido varias ocasiones donde la conduce, donde sigue por banda y no se asocia con facilidad. Le ha ganado la batalla en este caso Héctor Hernández, que había tenido esa titularidad en los últimos partidos. El balón ahora para Borges, jugando por dentro Borges, quiere pisar área el Deportivo, está Borja Galán, eleva la bola Borja Galán, ahora para la banda derecha, para la de Eneco Bóveda, para los centrales, todo el Depor en cancha ajena, todo el Depor ahí arriba y todo el Racing defendiendo y tocando y moviendo la pelota de un lado para otro sin excesiva prisa, pero agotando también al rival. Claro, y que sobre todo que tú al final lo que haces es aplastar al rival dentro de su campo, aplastarlo sobre su área, entonces cuando la pierde el equipo suyo va a tender a desplegarse, pero si el Depor está atento a las vigilancias ofensivas de José Lu o del que quede descolgado, no le va a dar posibilidad de que monte en la contra, que es lo que quiere Emilio. Entonces, el Racing está bien que busque el contraataque, pero tiene que ser capaz de una vez que roba. Ahí viene, espera, Chollas, que viene Diego Roland, desmelenado Roland. Ahí se frena, hoy ha hecho la bicicleta, pero se apoya junto a Borja Galán, el compañero que le viene ahora para el pase, Celso Borges, avanzando todas las líneas del Deportivo, retrasándolas todas también el Racing, esperando la finalización de la jugada. Eneco Bóveda se mete de fuera para adentro, la asistencia para Roland, ahí se quedó clavado, mete el cuerpo, ahí era Claudio Bobí. El mejor partido del Depor, con balón. Para mí, con diferencia, te lo iba a decir, iba a esperar un poquito a decirlo. Cuidado, viene el Racing de Ferrol, ¡córner! Salió Borja Granero para arrebatársela a José Lu. Será saque de esquina para el Racing. Pero esto es culpa de los alejados, es decir, que haya esta contra es culpa de Granero, es culpa de Mujahid, que es culpa de Celso Borges, que son los que tienen que dar primero el equilibrio y después hacer las vigilancias ofensivas. Los de por delante de la pelota lo están haciendo bien, lo que estaban
como se suele decir en uvas, son los que quedaron por detrás de la pelota, que eran los centrales y los medios centros. Ahí se dispone Dani Nieto a sacar ese córner a favor del Racing. El córner que provocó ese desajuste defensivo. Al saque de esquina viene el Racing. El cabezazo. Hombre al suelo del Racing. Pide penalti, pero lo que viene es la contra. Viene Mujaiz. Col si fuera Naivet. Avanza el futbolista. Avanza el central. El riojano se la entrega para Diego Roland. Ahí va Roland. La devolución para Nacho. ¡Qué jugada! ¡Qué pase de Roland! No supo culminarla Nacho. Le dicen que se levante, siguen protestando los futbolistas del Racing. La jugada anterior, dice el árbitro Genanay de la China. ¡Qué conducción maravillosa de Mujaiz! ¡Qué pase de primeras también de Diego Roland! Y ahí no fue capaz de culminarla en ese remate que iba a ser acrobático el otro charrúa Nacho González. Estaba mirando la repetición, perdona Adri, que pedían mano de Mujaiz, pero bueno, no creo que sea. Y ahí en la contra, yo no sé si a lo mejor debería haber soltado un pelín antes la pelota a Mujaiz, ¿no? Dársela un poquito antes a Roland para no darle tanto tiempo para el rival, ¿no? Sí, para que replegaran tan rápido. Pero bueno, vamos. La contra maravillosa, ¿eh? Sí, Hacía tiempo también que no veíamos una buena contra del Depor. Bueno, pues oye, estamos sumando puntos positivos, ¿eh? Para creer en este equipo. Está mucho más ajustado contra una defensa de 5 apretando el Deportivo que contra todos los equipos que ha tenido de 4. ¿Por qué? Porque hay superioridad en el centro del campo. Sí, que es donde, bueno... lo que pasa es que, claro, hay la superioridad en teoría ficticia, porque si los carrileros ganan altura es una línea de 5 en el medio. Entonces, claro. Pero están ajustando bien, ¿no? Están ajustando muy bien las marcas y no está tampoco esas famosas distancias de relación que tienen que tener los jugadores. Que mira ahora, perdona, Choya, se estaba saliendo la pelota, sacando la pelota desde atrás el Racing, no sabía qué hacer con ella y la acaban rifando. A eso iba a decirte, que las distancias de relación, es decir, del poseedor a los intermedios o los cercanos, son muy largas. Entonces, no llegan los pases y la circulación por eso se está haciendo lenta también en el Racing. Madre mía, cómo se han borrachado ahí de balón Borja Granero. Cuidado con estas pájaras, le anima a los compañeros, especialmente Celso Borges, le dice que se calme un poquito, pero en la asistencia prácticamente involuntaria para David Rodríguez, menos mal que ha sido capaz de rectificar, pero está un poco espeso, ¿eh? Un futbolista que ha estado sobresaliente en todos los partidos de esta temporada. También le manda un buen recado, Salva Ruiz, falta sobre Beltrán. La va a colgar el Racing. Se las pide todas en el Racing, Nieto. Ahí viene Dani Nieto. Con el 10 a la espalda. Está Dani Nieto, junto a él está Diego Seoane. Otro tipo también encantador. Diego Seoane, que los que lo conocemos hablamos maravillas de él, pues no es para menos. Llegó a debutar en primera con Lotina. Sí. En esa primera división con el técnico de Meñaca. La falta finalmente la va a votar ¿quién? Quique Fornos. Pues ahí viene el ex del Fabril. En corto, por lo tanto. Quique Fornos para Dani Nieto. Jugada ensayada. Viene por dentro. No coge mucha altura. Directamente se encuentra con Claudio Bobí. Y ahora que se encuentra con él, estoy viendo que está Claudio Bobí en el partido. Pues qué poca la presencia de Bobí, sí. No lo ha encontrado, qué discreto. No es capaz de encontrar su juego ni la posición dentro del funcionamiento colectivo. La verdad es que sí, Sacará de banda de lateral del conjunto blanquiazul. Lo va a hacer Salva Ruiz. Está a la altura de la zona técnica que dirige Emilio Larraz. Va a sacar de banda. Es Salva Ruiz. Espera. Tiene dudas a qué compañero dársela. En corto se la da para Borja Galán. Y este atrás para los defensas. Para Mujaiz. Sigue muy abierto ahí el Deportivo. Nacho González de la salida. Perdón, Neco Bóveda. En la salida de la pelota, combinando y apoyándose en Ucheaco. Ahí con calma, la pide, ahí frenado. Ahora sí, Nacho González. La entrega, como mandan los cánones, para Celso Borges, que insisto, lo veo muy cómodo en el partido. También probablemente de los mejores encuentros hasta el momento de Celso, internacional absoluto con su selección, que vuelve al Depor y hoy porta ese brazalete de capitán. Mujaiz para Nacho, tuya mía, triangulando ahí el Deportivo, jugando ahora por la derecha. Diego Roland, luchando por la pelota, el juego ahora de salón de los futbolistas uno y otro, y lo que pitan es falta a favor del Depor. Falta que creo que hace Pomar. Sí. Bueno, pues a ver qué ocurre en esta falta, donde el Depor sí también tiene gente alta arriba, pero decide sacarla en corto, no hay cónclave, y por lo tanto decide también que es una muestra del partido de seguir con las posesiones y seguir
pues tocando para de esa forma pues acercarse poco a poco a la portería rival. Dani Nieto ahora para José Lu, buscando arriba al delantero. Es delantero de la zona de Ribeira. Y el Depor está siempre bien plantado ahí y de momento sin despeinarse prácticamente en esa zona defensiva. Uy, el giro, qué bueno ahora de Borja Galán, cómo enfila la portería, cómo mira Borja Galán, se la quieren dar, el pase al espacio, buscaba ahí el desmarque, Diego Roland, le cerraron el paso, banda para el Racing. La segunda vez que es capaz de hacer ese giro, ese control orientado con giro de Borja Galán, que es peligrosísimo, porque ya sobrepasas una línea y ya la enfrentas. Lo que pasa es que luego hay la toma de decisiones y esa conjunción que decían de... ¿Quién fue el que lo hablaba, Adri, en una entrevista esta semana? Hablaba ¿quién fue? Uy, espera, qué bueno el control de Diego Roland, no fue tan bueno, perdón, de Claudio Bobí, no fue tan bueno después el pase, pero ese juego de espaldas, el antillano Bobí ganó una pelota que finalmente, bueno, pues se queda la jugada anulada. Vamos a hacer una pausa, estamos en el 28 de partido, Depor 1, Racing 0. Era con Keco, ¿no? Sí, Keco con Keco Gontán. Bueno, vámonos a ver lo que nos dicen los oyentes a través de @carrusel con una. Lidia nos saluda, nos dice buenas chicos, a ver si tenemos suerte y nos enseña su árbol de Navidad, que ya lo tiene montado con una figura de Epi Blas. Bueno, pues muy coñero. Lidia, gracias por enseñárnoslo. Joan nos está escuchando desde Mallorca, volviéndose loco para sincronizarnos con la televisión y bueno, hablaba al principio sobre lo mucho que le gusta esa sintonía de ACDC de Carrusel Deportivo Coruña. Nando dice que es el mejor partido del Depor de toda la temporada, pero con muchísima diferencia, y que el uruguayo es talismán. Mariano nos escucha desde Rosario, Argentina. En el 626-238-118 tenemos aquí que desde Chile, esperando un buen triunfo, los saluda. Buena transmisión, muchos saludos. Y nos vamos también a nuestro directo en el canal de YouTube de Radio Coruña, donde Jorge dice vaya calidad de la televisión. En fin, por ahora lo mejor de Roland, el corte del pelo, lo decía antes del gol. Sanz decía a Adri que respirara. Y nos dice Javi, bueno, Javi, es que le tengo cariño porque dice disfrutar de las vacaciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Y luego tú tienes chollas también para ti. Tenemos a Borjita, tu alumno, que también está ahí siguiéndonos en directo. Crack. Bueno, pues ya está. Muchos cracks que nos escuchan. Un 10 para Borjita, chollas, profe. ¿Eh? Mínimo, Sí. ¿eh? Además es que es bueno en educación física, o sea que Bueno, pues ya lo tiene tenemos. garantizado. Borja, conseguido, ¿eh? Pues eso, los oyentes que participan a través de Carrusel Coruna, también a través de esa retransmisión en directo en el canal de YouTube o el 626-238-118. Adrián Candal, ¿nos da para una mini rondita? Pues nos dará, Bueno, pues porque de venga. momento no pasa nada. Vamos Vale, allá. venga, perfecto. Pues vámonos a esa mini ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. En juego ahora mismo este Depor 1, Racing de Ferrol 0, también el Salamanca 0, Celta 3 y Zamora 0, Unionistas 0. Y en el grupo de los castellano-leoneses y asturianos, Marino del Banco 1 por el momento, Langreo 0 y Cultural Leonesa 0, Burgos 0. Recordad también que el martes se enfrentan el Básquet Coruña y el Breogán y que en hockey y patines el Deportivo Liceo ganaba 4-1 al Noya. Y ahora recuerda que oír, escuchar, es entender, es conectar y que no debes resignarte a oír mal incluso con audífonos, porque tienes a Audias, es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en Avenida de Finisterre 302. Cuentan con tecnología alemana y te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Audias. Y el que ha ajustado la salida es Diego Rivas, que con la testa ha evitado un pase de gol de Celso Borges. Picada para Diego Roland, se lamentaba el delantero. Los movimientos perfectos y la salida muy fría, pero precisa ahí del portero del Racing, ¿eh? Que poco faltó, ¿eh? Al límite, pero bueno, ahí Sí, el sí. portero perfecto ha estado, ¿eh? Sí, hombre, dando la profundidad defensiva y siendo el que hace la última cobertura, digamos. Celso Pero, Borges sacándose el balón de encima, la salida, y ahora pues lo intentaba el Racing subirse a las barbas del Deportivo. Ahora con metros por delante viene el Depor, es Borja Galán, qué bien lo ha hecho Borja Galán. Borja Galán habilitando la banda derecha, hay un hombre del Racing tendido, se ha podido haber hecho daño y creo que es el Siño. Vamos a ver. Tiene que tener un poco más de tranquilidad. ¿No te da la sensación, Adri, que estamos llegando ahí intentando acabarlas muy rápido? Sí, bueno, yo lo estaba viendo bastante bien, ¿eh? Sí, pero quiero decir, ahora mismo en este balón de Bobby, pues lo mismo tiene que tener un poco más la pelota, tiene que esperar a que se junte el equipo, a que haya más opciones, porque al final estás un 3-5, me parece que era. Y si no hay posibilidad de centro, porque al final era uno entre 3 o 4 para rematar, pues bueno, mantén la posesión y que sigan corriendo detrás de la pelota. No sé, hay otras opciones, es decir, si no es capaz de contraatacar, pues mantén la posesión.
Ahí viene el saque de banda, el rebote, impactó en Celso Borges en su espalda y también se aprovecha ahí del rebote el Deportivo. Juego aéreo, cuidado, cae al suelo Claudio Bobí, se lleva la mano a la extremidad del dolor. Yo creo que lo han barrido y el árbitro dice que no hay falta, no hay absolutamente nada. Ganó una pelota en el juego aéreo Diego Roland. Sigo teniendo tantas ganas de verlo en acción, Sí. que estoy diciendo, pásasela, mentalmente yo pienso, pásasela a Roland, dásela a Roland, a ver qué hace. Dásela al bueno. Sí. Bueno, al hilo de eso decía Bóveda, que cada vez que habla hay que reconocer que dice unas cosas con un sentido y tan interesantes, decía Bóveda. Claro, que la gente no espere que ahora vaya a venir Diego Roland y vaya a ser el superhéroe, Y vaya a ser Messi. que gana todos los partidos, que te marca 8 goles y un poquito de calma, etcétera, etcétera. Pues hay que buscar un poco el equilibrio entre una cosa y otra. Claro, no, pues como ha sido, pues cuando ha tenido que decidir ahí dentro del área, pues ha sido capaz de sacar un penalti, pero al final le falta ritmo de competición y seguro que va a dar mucho más, pero de momento, bueno, no lo hemos visto, en general no lo hemos visto participar. Y me gustaría comentar, Ade, no sé si se ve bien ahí en directo, me da la sensación que el Deportivo en fase defensiva lo que hace es colocarse en rombo para apretar bien y los dos delanteros orienta la presión hacia uno de los centrales, hacia uno de los lados de los centrales y quedándose Borja Galán como media punta ahí para apretar en rombo y poder igualar ahí esa fase de inicio suyo. Incluso en fases de ataque está con 4-2-3-1. Claro, sí, no, pues está siendo muy versátil el Depor en ese sentido y está maniatando al Racing en las dos fases de juego. Por eso decía que ya van 2 veces que veo a Borja Galán de media punta en fase defensiva y quedan Roland y Bobí emparejados con los 3 centrales y orientan la presión hacia un lado o hacia el otro. Bueno, pues sobre todo en fase de inicio de ellos. En fase de inicio de ellos, vamos a ver, están ahí situados. Pues sí, es un rombo Borges Nacho, Borja Galán y Ucheagbo. Sí, clarísimo además, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues es lo que dices tú, muy versátil, muy imprevisible también el propio Deportivo, que se va adaptando a nivel pizarra a las exigencias que puede tener el encuentro. Las exigencias de un Racing que es uno de los grandes candidatos de este grupo, desde luego a estar arriba, junto al Pontevedra y también, lógicamente, al propio Depor, porque con este resultado sería de nuevo líder en solitario de este grupo, primero de la segunda división B, subgrupo A. Ahí está tocando la pelota el Racing, desde atrás moviéndola Quique Fornos, el ex capitán del Fabril. Fornos para Rivada, el central izquierdo, ahora para el hombre que juega de libre, también es atrás de centrales, es Jefferson Quintana, marcó 2 goles en su primer partido con la camiseta del Racing. Pica la bola Quintana. ¿Para quién? Para David Rodríguez, pero era un David Rodríguez ya sin ninguna opción de darle continuidad al juego. Balón, por lo tanto, para que saque de banda el Depor. Estamos en el 35 de partido, aquí en el estadio de Riazor, con el gol de Diego Roland de penalti en los primeros instantes del encuentro. Sacará desde banda el Depor. Ahí viene Salva Ruiz, el único superviviente de los futbolistas que trajo Carmelo del Pozo. Y ahí lo tenemos en ese 11 titular. Hay mano de futbolista del Depor y por lo tanto será falta que va a colgar, ahora sí, Dani Nieto. Jugada de peligro porque suben las torres. Vaya regalo la que vamos a dar al Racing. 35 de partido, 1-0. Está venciendo el conjunto de Riazor. Están tanto Seoane como Dani Nieto. Está ahí el cónclave, tuya mía, la deja pasar Seoane, le va a dar Dani Nieto, pone la rosquita, el balón arriba, despeja la defensa del Deportivo, cuidado el rebote, que viene arriba, la para el portero, la para el portero del Depor, Carlos Abaza, y bien colocado, el remate de primeras, después del despeje, cuidado con esas, que una de estas nos la puede liar a balón parado, ya se ha visto, la ha puesto fenomenal Nieto. Y cuidado con las vigilancias. Sí, sobre todo en las segundas y las terceras acciones que al final le dejaron rematar solo. No entiendo yo cómo no salieron a apretarle al tiro. El único gol, desde luego, vino en una segunda jugada. El único gol que recibió el Depor en esta temporada. En el primer encuentro aquí en Riazor frente al Salamanca. Después de un córner, una mala salida del portero, un despeje. Y ahí remató de primeras el defensa del Salamanca. En ese partido inaugural en el estadio de Riazor. Ha llovido desde entonces. Estamos ya en esta jornada 6 de la Liga, en Segunda División B, en este Grupo 1A, en el último encuentro de esta jornada. Está ganando el Depor 1-0 al Racing, tocando, manoseando la pelota al Deportivo.
Mujait para Uche Agbo, este para Borja Granero, de la izquierda a la derecha. Ahí sigue avanzando el Depor, se interna en un balón cruzado. Salva Ruiz, se lamenta Diego Roland porque no esperaba un remate así, esperaba un pase un poquito más raso, un poquito más tranquilo. De espaldas a la portería viene ahora Nacho González, cae al suelo, dice el árbitro que no hay falta. Y Uche Agbo, ahí bien colocado, protegiendo con el cuerpo la presión de Nieto, se la entrega a la defensa. Partido de Agbo, de Uche, ya no solo cuando en la fase ofensiva, sino en las transiciones, está haciendo las vigilancias, es el que mejor está de los 3 o 4 que están quedando descolgados haciendo las transiciones, sino que todo el rato dando una línea de pase en el momento oportuno y en el espacio oportuno a los compañeros. Es un espectáculo. Hace la bicicleta y Diego Roland le envió una piedra a Borja Granero que fue capaz de convertir en un balón de cuero moviéndose. Diego Roland para Salva Ruiz. Se gira Salva Ruiz. Le metió un leñazo y fue capaz de domesticarlo. Sí, se le fue un poco larga, pero es que era difícil de amortiguar ese balón. Una cosa es pase tenso y otra es una manzana. Mira, Borja Galán para Eneco Bóveda, de rebote en rebote, favorece el balón para el Depor. Banda para el conjunto deportivista. Sí. Viene Fernando Vázquez a sentarse y está advirtiendo el cuarto árbitro, alguien en el banquillo del Depor que está bastante incómodo. De hecho, se levantan varios componentes del palco de autoridades del Depor a ver quién es ese sujeto que está inquieto y no es Fernando Vázquez, al que veo muy tranquilo en el partido de momento. 38 del encuentro, camino del 39 del saque de banda. Avanza la pelota para el Deportivo, cae al suelo Celso Borges, pide falta. A ras de hierba la recupera Borja Galán. El centro que va a poner el Deportivo, el propio Borges, que había quedado ahí descolgado. El cuero ahora para Eneco, pone el centro de primeras Eneco, rebota, banda para el Depor otra vez. Qué cómodo está el Depor defendiendo y jugando en campo contrario. Es que, ya, no sé, yo creo que ya era el año pasado que lo habíamos comentado, Adri, y hoy está comodísimo en el campo contrario. Ahí el centro, vaya melonazo que envía Celso Borges para su compañero, lo salva Nacho González, el centro de Salva Ruiz, el balón bota, está de nuevo en el área, ahí está Celso Borges, se la da a su compañero, es Eneco Bóveda, hace el recorte, remata Borja Galán, fuera. Remata Borja Galán, arriba, fuera, el Racing no sale de la cueva. No, es que va todo unido, Adri. Cuando haces, ya no es lo que se habla de que hay que hacer muchos pases, no. Cuando los haces bien, cuando eres capaz de mover al rival, cuando eres capaz de desestructurarlo, eres capaz de atacarle bien y sobre todo de que tu transición, su transición ofensiva, tu transición defensiva sea mucho más efectiva. Y vemos que continuamente el Deportivo es capaz de recuperar, o por lo menos de recuperar de manera indirecta, que echen balón fuera, un balón en largo y lo recupere el Deportivo y no salgan de ahí. Ahí saque de banda a favor del Racing de Ferrol. Estamos llegando a los últimos ya con pases de esta primera parte. Con el 2 a la espalda va a sacar desde banda Diego Seoane. Seoane en la entrega para Joselu, que sale de la zona ofensiva para ayudar en el juego. Tiene que estar, ser delantero ahora mismo con lo que está haciendo el Racing tiene que ser un desgaste brutal. Me estoy poniendo un poco la piel pensando qué puede pasar por la cabeza de Joselu y de David Rodríguez. Es un trabajo de mucha paciencia, ¿no? Sí, hombre, cuando estás ahí de isla y encima en fase defensiva están corriendo porque, al final donde tienes la superioridad es atrás y ellos están atrás, los de atrás están relativamente haciendo menos esfuerzo que los que están arriba y luego encima ofensivamente no la rascas, pues un tostón de partido. Te digo yo que jugaba por ahí, estaba en el campo por ahí. Sí, ¿no? Sí, jugaba, es cuando te toca un partido de estos, pues nada, a llevar palos, a correr y encima vas perdiendo. Pero yo a ellos les veo que, a pesar de estar perdiendo y estar muy, muy a merced del Depor, yo les veo tablas de que son un muy buen equipo, ¿eh? Sí, no. Muy buen equipo. No, y es buen entrenador, Emilio, pero lo que pasa que, Espera, el centro, perdona, Chollas, el centro de el Racing de Ferrol de Diego Seoane impacta en la defensa del Depor, decías. Decía que enfrente el Racing de Ferrol tiene al Deportivo de La Coruña y enfrente de lo que ha planteado Emilio Larraz para hacerle daño al Deportivo está lo que ha planteado Fernando Vázquez y unos jugadores que valen mucho dinero y que son muy buenos. Entonces, qué buena jugada ahora del Racing. David Rodríguez se la entrega a su compañero. El pase se mete en el área. David Rodríguez. Ahí ha estado fallón Fer Beltrán. En la entrega se ha quedado muy corta. Pero el robo del Racing pudo haber hecho mucho peligro. Vuelve otra vez a la carga. Es Quique Fornos. Hace el cambio de juego. Quique Fornos. Para el portero Abad.
Se ha equivocado ahí Fer Beltrán en ese pase, ¿eh? Sí. Porque David Rodríguez lo ha hecho perfecto. Sí. No, quiero decir, justo hablábamos de que era buen equipo, lo acabas de comprobar que ellos saben qué hacer y tienen jugadores. Mira qué buena la primera dejada para David Rodríguez. Y bueno, que ellos tienen mucho peligro. El Deportivo, uno de los riesgos de apretar arriba, de apretar hacia adelante, como estaba haciendo el Deportivo hasta ahora, es eso, que como te superen líneas, como combinen bien con calidad y bien estructurada como lo estaba haciendo el Racing, pues te van a generar peligro. Qué buen juego ahora, triangulación del Deportivo, Neco Bóveda para que conduzca, Borja Galán cae al suelo, Borja Galán, también cae el árbitro, bueno, no, fue capaz de mantener el equilibrio y pitan falta sobre el futbolista. Yo para mí el límite de la tarjeta, esta falta, ¿eh? Hizo la de chiquito ahí el árbitro, ¿eh? Hizo la de horror, que no puedo, pero al final pudo. Al final pudo y no cayó. Era para grabarlo, Adri. Él estaba ahí, pues ¡Epa! Cuidado, epa. Se ríe hasta el hombre. Un poco fistro, oiga, estaba todo guapo en la tele y tal. No voy ahora a caer y voy a fastidiar la instantánea. Ahí mantuvo bien la compostura el árbitro. ¿Y no os pareció amarilla, Chollas? Lo del árbitro, yo creo que es para que le digan algo a María. Tiene que darse los tacos el árbitro. No, creo que fuera como para amarilla, ¿no? El cuero ahora para Quique Fornos. Ahí viene Fornos en combinación para Diego Rivas. Tuya mía, bueno, qué sangre fría ahí de Diego Rivas. El tuya mía, la presión altísima del Deportivo y se la da al central. Cuidado, Celso Borges, ahí la roba. Celso Borges, ahí el pase se ha quedado ahí clavado. Ya estaba pidiéndola Diego Roland. La ha robado ahí el Depor. Bueno, cuando hablábamos de la salida fría de la pelota desde atrás del Racing, ahí la presión alta del Depor ha casi hecho daño, ha robado muy arriba y luego se ha precipitado en el pase un Borges que lo había hecho todo bien, salvo lo que parecía más fácil a priori. Sí, no, estaba mirando a ver si encontraba los datos, porque ese balón que pierde Borges, ¿quién lo recupera después otra vez? Agbo. O sea, está pegando un recital este hombre y era, no sé si fue que decidió mal o que le faltó ahí un poco de velocidad gestual para decidir rápido a Borges. Aunque fuera un tiro, ¿no? Sí, lo que pasa es que parece que le faltó ahí un poco de velocidad, ¿no? Ahí para hacer el gesto más rápido. Sí, le faltó un poco de chispa, ¿no? Sí, bueno, tiene otras características. Mira, Roland, cómo se lleva el rival, se lleva a Quique Fornos, lo derriba y yo para mí ahora sí que es tarjeta, ¿eh? Hasta luego, nada, como se gire, no. Yo para mí también, porque quiero decir, no hay posibilidad de jugar la pelota y no le pita amarilla, pita al final de la primera parte. Para mí amarilla clarísima que le perdona ahora a Quique Fornos al abrazo del oso que le hace al futbolista Fernando Cabradísimo. Ya le dice Barros, vete para adentro, que llevas poco tiempo aquí en el banquillo, métete y no protestes, Fernando, que ya nos conocemos. Se retiran los futbolistas con esa última jugada. Muy superior el Depor 1, Racing de Ferrol 0. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Encuéntrelos en Bengal, Avenida de Oza 93 o en bengal.es. Y ahora nos vamos hasta Miramar Oil, es la gasolinera de Coruña de mayor calidad y a más bajo precio, con personal, tienda y servicio 24 horas. Además, ahora si quieres lavar tu coche y dejarlo impecable, tienen tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. También cuentan con tienda y servicio 24 horas en Isaac Peral 6, Miramar Oil. Bueno, pues primera parte que vamos a analizar ahora en los próximos minutos aquí en Carrusel Deportivo Coruña. Primera parte que, bueno, tiene un nombre propio, el de Diego Roland, que ha debutado, ha marcado y ha dejado buenas pinceladas, sobre todo en la primera parte de la primera parte. Luego ha estado un poco más desdibujado, igual que algunos de los jugadores de arriba. De Bobby, pues todavía estamos esperando, y el resto de notable para arriba, para mí.
Sí, ¿te acuerdas que al principio del partido estábamos comentando el tema de Keco Gontán, que no me salía antes el nombre el de la entrevista, de que bueno, era quizá el mejor hombre, y al final, pues eso, como es un deporte colectivo, es algo sistémico donde el funcionamiento de una cosa influye en el funcionamiento de todas las demás y por tanto en todo el funcionamiento del equipo como conjunto. Pues a lo mejor es una de las cosas que ha venido bien al Depor. Aparte que ya no solo la entrada de Roland, porque al final Roland tampoco vemos que está siendo decisivo. Sí, el funcionamiento del Deportivo está siendo distinto en el sentido de que está yendo a apretar a campo contrario, que tiene sus riesgos también, que ahora hablaremos de ellos, pero que le está yendo muy bien. Y lo demás, lo que decías tú, yo creo que salvo Claudio Bobí, que parece que no se le ha visto, el resto del equipo ha brillado a muy buena altura, incluso Borja Galán, que podía tener yo mis dudas pues a jugar por la izquierda y tener que ir hacia adentro, al revés, está perfilándose perfecto, está haciendo controles orientados que superan líneas y estamos encontrando un Deportivo que está haciendo el mejor partido de la temporada, yo creo, Adri. Sí, yo estoy leyendo algún mensaje que me llega que no estoy muy de acuerdo, futbolistas y exjugadores que me están algunos diciendo no tenemos balón, no dominamos el juego, fútbol horizontal, nos dominan, no me gusta nada este equipo, ¿qué hace Borja Galán en esa posición? Es un castigo. Bueno, está calentando Alex, está calentando Alex, calentamiento específico del capitán del Depor. No sé si hay algún futbolista que aparentemente no veía a nadie con problemas físicos, no sé si cambiará el sistema, se cargará a Bobí, está calentando Alex Bergantiños. Pues no sé, yo de momento, qué decir, salvo esa acción con la jugada con David Rodríguez, yo no cuento así grandes acciones ofensivas por parte del Racing de Ferrol. Lo que sí veo es eso que comentábamos de esos riesgos de ir a apretar arriba, que cualquier acción que vayas a apretar arriba, como no estés seguro, como no estés bien organizado, pues luego ya te toca, es como una contra, es directamente una contra, porque ya te corren y tú corres hacia atrás, y sobre todo que ya nos empezaban a hacer un poco más de daño por fuera, ese 2 contra 1 que hay por fuera contra nuestros laterales cuando sube el carrilero y ahí se junta otro jugador ahí, es el mayor daño que nos estaban haciendo, yo creo, Adri, el Racing. Bueno, pues vamos a ver, habrá que esperar a que empiece la segunda parte, lógicamente, para ver, porque si está calentando desde ya junto a Manolo Pombo, el preparador físico y hombre de confianza de Fernando, y no está la charla técnica, es que tiene pinta de que va a ser un cambio ya de inicio, ¿no? No habrá nadie tocado, o sea, lo único que puede hacer es apuntar a repetir sistema, o sea, igualar sistema, que es la única que se me puede ocurrir, es decir, que quiere igualar. ¿Crees que sería necesario eso? Yo ya no sé nada. Yo no sé nada, pero me da la sensación de que otra de las cosas que pueden pasar es esa, que diga, bueno, pues nos están haciendo algo de daño por fuera y vamos a igualar el sistema, hombre a hombre, y ahí somos superiores. Vamos a pedirle a Fran Hermida su opinión de esta primera parte. Lo tenemos ahí. Se veía por la webcam, se veía con gesto, no sé si la mascarilla de que no estaba muy divertida la cosa, pero a mí me ha parecido, Fran, un buen partido. Muy buenas. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué tal? No, hombre, comparado con, como diría aquel de dónde venimos, la verdad es que el partido está bastante bien, ¿no? Yo creo que el Depor está llevando el peso del juego, está teniendo ocasiones, quizás le falta un poquito de claridad en los últimos metros. Y bueno, yo creo que también hay que juzgar positivamente la irrupción de gente como Borja Galán, que a mí me parece que hoy, bueno, independientemente de que en alguna acción se puede equivocar, es el que más lo está intentando, encarando en todo momento, generando ahí en ese tramo final. Bueno, yo creo que es un buen partido del Depor y desde luego comparado con, como decíamos, de dónde venimos, ¿no? De los últimos partidos y del poco espectáculo que hemos visto este año, el partido sí que parece un paso al frente. Diego Roland, ¿qué te está pareciendo? Bueno, me parece que es un poco como el Cid. Su mera presencia en el terreno de juego ya está ocasionando problemas en la zaga del Racing, ¿no? Bueno, el primer balón que recibió fabricó un penalti y la manera en cómo definen ese penalti pues habla bien a las claras de Roland. Es un futbolista que todo el mundo nos dice que es de otra categoría y tiene pinta de que es así. Entonces, bueno, de todos modos, yo soy de los que dice que lo mejor sería no intentar edificar el juego del Depor, la mejoría del juego del Depor en torno a Diego Roland,
porque yo continúo sin tenerlas todas conmigo de que vaya a estar aquí durante mucho tiempo y por lo tanto, bueno, pues confiar en alguien que puede tener las horas contadas en A Coruña, bueno, pues... Te puede hacer un roto si el día que deje de estar, ¿no? Si te asientas en él. Si te vuelves o si fabricas un Depor de Roland Dependencia y tiene fecha de caducidad, pues mal asunto, ¿no? Desde luego, bueno, pues hasta el momento genera, cada vez que toca el balón da sensación de peligro e insisto, en el Racing de Ferrol yo creo que ha provocado pánico durante muchos minutos. Pues a ver qué ocurre en esta segunda parte. De momento, no sé si coincides con esto, cerramos, Fran, el mejor partido del Depor. Sí. Futbolísticamente hablando, el listón no está muy alto, desgraciadamente, pero bueno, yo creo que tenemos que estar contentos, ¿no? Se está viendo una evolución, no se está sufriendo demasiado atrás, que conste, no me está gustando mucho el partido de Borja Granero, lo veo... Nervioso, sí. Sí, fallón y en entregas, bueno, mandando algún melonazo, yo creo que innecesario, pero bueno, el equipo... Se empieza a ver algún rendimiento a nivel individual que mejora, como el de Celso Borges. El de Bobby no se le ve todavía, ¿eh? Bueno, yo creo que es quizás el lunar principal hasta la fecha, ¿no? Que Bobby no acaba de mezclar y hoy tiene un compañero al lado, ¿no? Y no está tan solo ahí arriba. Pero bueno, en global, yo creo que la mejoría es evidente y ojalá que esto sea el comienzo de un Depor que muestra más, que juega mejor, porque yo creo que esa es la manera de conseguir llevarse los partidos, ¿no? Gracias, Fran. Hablamos después. Venga, un saludo. Pues seguimos con mensajes de los oyentes de Bachacón. Supongo que la gente estará contenta a estas alturas. Claro, está contentísima la gente. Nos dice Ainhoa que de más a menos, como siempre, marca el gol y el Depor se mete atrás y el equipo contrario se mete en el partido. A ver, también le critican cosas al Depor, ¿eh? En partido a medio tiramos una vez a portería o penalti de Oxe, dice Héctor Alberto. Buena primera parte, el partido controlado, sin sufrir mucho, quizás para él. Falta pausa para terminar las jugadas. El mejor partido de la temporada hasta ahora sin tirar cohetes, pero mejora notablemente. Nos dice Sergio si Uche es igual a Mauro, lo pregunta. Y luego tenemos por aquí también... No es igual a Mauro, no hay nadie igual a Mauro. Tenemos en la retransmisión de YouTube a través del canal de Radio Coruña, Antonio nos dice buenas tardes y saludos desde un pueblo de Jaén. Toda mi vida viví en Avenida de Finisterre y ahora vivo en este pueblo de Jaén. Cosas de la vida, siempre fui y soy del Depor. Así que bueno, muchísimas gracias por contárnoslo, Antonio. Ham Tyler dice forza Depor, el Depor llegará a la élite en unos años. Ya lo veréis. Y también nos saluda José María, un coruñés que nos está escuchando desde Bariloche, en la Patagonia Argentina. Les felicito por la retransmisión. No puedo creer que estemos en Segunda B. Pensar que estuve ahí en la Liga Ganada del 2000. Volveremos. Bueno, pues eso, con eso nos vamos a quedar, con que volveremos. Y son los mensajes que nos van llegando de los oyentes a través del montón de canales y vías que tenemos. Tenemos un nuevo mensaje más. Espera, Chema dice, la presión se ha trabajado, medio rombo, medio 4-2-2, con movimientos de salida también trabajados. Galán, hoy sí. Bobby, así, manito para abajo una semana más. Modorra habitual, con resultado a favor y falta de profundidad en banda. Ni una línea de fondo. Bueno, pues es el análisis de Chema Ríos que nos llega a través de @carruselcoruna. Y Adrián Candal, vamos a irnos hasta Taller Galicia J Cars porque es nuestro centro de mecánica en general. Vale, tienes otro mensaje tú también, ¿eh, Teba? Así que lo lees y te quedas un minutito con Choya. Ya te anticipo el... Vale, perfecto. Pues ya está. Pues ya está. Cambio de... Pues ya está. Y te cago en el mensaje. Cambio de aceite y filtro por tan solo 45 €. Aprovecha esta promoción hasta final de año y visítalos en la calle Avenida Fonteculler 15 en Culleredo. Está Taller Galicia J Cars. Y ahora, Chollas, nos quedamos analizando y reanalizando lo que ha sido eso. ¿Estás de acuerdo con lo que dicen algunos de nuestros oyentes? Pues sí, en ciertas de las cosas sí que estoy de acuerdo. Eso que comentábamos antes del cambio de sistema, sobre todo más que cambio de sistema, modificación del sistema en fase defensiva y en el posicionamiento, porque en otros partidos sí que parece que quería ir a apretar, pero que está un poco desacompasado. Y esa modificación que hizo Fernando, sobre todo cuando juegas contra una defensa de 5 para igualar un poquito eso, le está dando resultado, colocando ese rombo, yendo al medio centro que colocan en base y entre los dos centrales, entre los tres centrales, los dos medios centros, los dos delanteros, ¿sí? Siendo capaces de orientar la presión hacia un lado, están siendo capaces de ahogar esa salida combinada que pretende hacer el Racing. Y luego con balón sí que está haciendo cosas distintas, sobre todo esos cambios que hay en los jugadores, en la posición de los jugadores,
Ha acertado mucho Fernando con el cambio de Borja Galán, que yo pensé, bueno, pues por la rapidez y las características que hay entre Nacho y él, que el que iba a jugar por la izquierda iba a ser Nacho, por su facilidad para ir hacia adentro, porque tiene más velocidad y mucho más desplazamiento, más carrera en largo Borja Galán, y cuando juegas a pierna natural, pues como que el defensa lo que te va a dar es la banda, entonces ahí Borja Galán iba a ser mucho más efectivo, podría parecer, pero sin embargo por dentro está siendo muy efectivo, está controlando y girando muy bien, superando línea. Luego está fallando quizás en la toma de decisiones porque no es su fuerte, pero que está haciendo mucho daño. Y luego Roland, pues eso, lo dijo Fran hace un momento, Fran Hermida, parece que es como cuando tiene el balón Messi en primera división, ¿no? Como que los defensas le dan esos metros, ese repliegue, esa atracción de rivales que a lo mejor él individualmente no genera nada, pero sí es capaz de generar espacios o superioridades numéricas por otros lados y para otros compañeros. En general, yo estoy contento porque no era muy difícil que hiciéramos un partido mejor de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Bueno, eso también es cierto, tienes toda la razón, ya nos iba tocando y no era, había mucho margen, ¿no? Que decía en el partido anterior nuestro compañero Pablo Muñoz. Bueno, margen de mejora, mira, por lo menos lo tenemos, pues eso. ¿Y qué opinas de que esté calentando ahora mismo Alex? Pues yo creo que va un poco los tiros, pues por lo que hablábamos antes. Yo no sé si a Fernando se le está viniendo a la cabeza lo de igualar sistema y meter a Alex Bergantiño como tercer central, igualar sistema y optar por la manera de defender o por sistema o por mecanismos defensivos. En este caso quiere ir por sistema, es decir, emparejar hombre con hombre, que no tengan esa superioridad numérica que estaba teniendo por fuera, por lo que ha venido varias veces, sobre todo por la banda derecha suyos, y puede que vaya por ahí un poco lo que quiere hacer Fernando, o a lo mejor no lo sabemos si hay algún jugador que está tocado y tiene que reemplazarlo con Alex Bergantiño. Lo veremos, gracias Chollas. Ahora conectamos contigo, Adrián Candal, pero antes os voy a dar una noticia que nos va a ayudar a ahorrar, porque si eres cliente a Banca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas, te devuelven hasta un 5%. Piénsalo, porque es que es hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con ellos. Tienes toda la info en abanca.com. Dale, Adri, cuéntanos. Estoy aquí contando, los jugadores de momento parece que no hay cambios, así que bueno, pues es extraño, ¿no? Cuando estás calentando de una forma específica tan clara desde el primer instante del partido, mejor, ¿no? En el sentido de que si es un futbolista que tenía molestias, pues esto puede significar que no haya que lamentar una lesión, ¿no? Claro. Pero, bueno, vamos a aguantar, vamos a aguardar qué es lo que ocurre. Ahí vemos a Alex que sigue calentando ahora en la banda, a la que se suman esos calentamientos también Lara, que ha sido titular en los primeros minutos, en las primeras jornadas, perdón, y también Rui Costa. Calentando estos tres futbolistas, tiene 3 ventanas para cambios todavía. Fernando Vázquez no ha consumido ninguno de los 5 que puede hacer en el partido. Va a arrancar la segunda parte, tampoco hay cambios en el Racing. 1-0, sigue valiendo el gol de Diego Roland en el inicio del partido. Ese gol de penalti. Todo preparado, dice el árbitro que ok, y va a arrancar ya esta segunda parte. No sé, que están ahí charlando, hay algunos problemas con... Sí, pues hay unos problemas con, digamos, el brazalete del árbitro. Se ha quedado sin pilas o no sé qué ha ocurrido. Arranca sí, la segunda parte. Espera, no. Se va el árbitro, no arranca. Dice el árbitro, falso arranque. Es una salida en falso por completo, porque el brazalete, yo estaba viendo que el árbitro se quejaba de que el brazalete no le iba, veía que los jugadores movían la pelota, digo, pues vamos a jugar sin árbitro. No le recibe, el receptor que tiene en línea no le funciona. Hay veces que total para lo que reciben es mejor no tener nada. Bueno, pues se están empezando a mover ahí los jugadores de uno y otro equipo, pues lógicamente para no quedarse fríos. Una salida en falso en toda regla del partido. Y ahí viene Barros Botana a acercarse a los árbitros pues para ver qué es lo que pueden tener. Están calentando también futbolistas en el Racing de Ferrol. Vemos a Nathan Palafoz, el otro de los brasileños. Está también Dani Ávalo y creo que Javi Rey. Son los 3 jugadores que están ahora mismo calentando en esa banda del estadio de Riazor por parte del Depor junto a Pombo, el propio Bergantiños. Está Rui Costa y también Alonso Lara.
que fue titular, repito, en las primeras 4 jornadas del campeonato de Liga. No hay cambios. Y bueno, todos los temas con la electrónica y la tecnología de los árbitros, si va lento el tema del VAR, imagínate en segunda B poner un Barzalete. Bueno, pues podemos pedir una pizza o algo. Ahí viene ya el colegiado de la contienda, el señor Alfonso Vicente Moral, es de Castilla y León. Dice el árbitro ya, con su brazalete en regla, sincronía total, mira línea de un lado al del otro, todo ok, y ahora sí arranca ya la segunda parte por fin, salida real del partido y primera pifia ahora de Bóveda, un pase facilísimo y es saque de banda para el Racing de Ferrol. Bueno, pues no ha empezado muy fluida, digamos, la segunda parte entre la salida en falso y esta entrega, este regalo de Neco Bóveda, a ver si el resto del partido pues no va por esa tónica. Diego Seoane, para Jefferson Quintana, con el 14 a la espalda. Jefferson, el mexicano, pues para Diego Seoane. Seoane levanta la bola, busca la referencia arriba de Joselu, la pena a Joselu, para David Rodríguez. Presionando arriba el Racing ahora. El Depor achicando balones. Tocando Pumar. Pumar ahora de nuevo para Jefferson Quintana. Parece que la consigna un poco Chollas es la de estirarse un poco más. En el caso del equipo de Emilio Larraz, que tiene que asumir más riesgos para acercarse a la portería de Carlos Abad. Sí, hombre, no, tiene que arriesgar un poquito más y lo que me extraña, va a sonar mal, pero que no juegue un poco más directo. Estoy hablando ahora con un amigo que lo está viendo también y me comentábamos eso, que las veces que ha jugado un poco directo el Racing le ha hecho daño, sobre todo en la primera y la segunda acción al Depor. Pero mejor que sigan así, vamos. ¡Oh, qué buen movimiento ahora de Claudio Bobí! La da en corto para Borja Galán. Percute la banda derecha Neco Bóveda, incapaz de llegar a ese centro. Se sacude bien Pomar de la presión de la jugada de ataque del Deportivo. Juego aéreo para Ucheagbo, mete la bota Borja Galán para Celso Borges. Se lleva un buen recado de Jefferson Quintana, que también se queda cojeando, pero la falta es del central. Falta cerquita, a nada, a 1 metro aproximadamente del círculo central. En la parte más ofensiva, más cerquita de la portería, para entendernos, desde ese círculo central, pues desde prácticamente 45 metros va a botar ese balón, va a colgarlo el Depor. No lo cuelga, se la da en corto. Jugada para la banda derecha de Bóveda. Bóveda protege la pelota para Ucheagbo. La entrega de nuevo para Nacho González. El pase con el exterior, pero sin fuerza. Prácticamente se la regala a Nieto. Nieto se la entrega para que Jefferson Quintana salga de la cueva. La pica. Juega ahora el Racing, o lo intentaba, pero ahí se encuentra con un muro llamado Ucheagbo, con el nigeriano, que con su presencia cierra el paso al ataque del Racing. Se ayuda de Mujaiz y combinan atrás con el portero. Ucheagbo no comete falta. Ahí agarra, cae al suelo, se lleva las manos a la cabeza. Un manotazo se lo lleva Diego Roland. Amarilla, la primera del partido. La primera cartulina para Arribada. Se está doliendo ahí, no se ha levantado Diego Roland. Se ha llevado un manotazo en la cara. Amarilla para mí clara. En el ataque, bueno, le debió dar en el ojo, porque si no, tanto dolor no... No lo repiten, están discutiendo con el colegiado, es lo que las imágenes que nos vienen nadie de momento. Pero a ver, nada, no hay repetición. Bueno, no hay repetición. Se lleva la mano a las tarjetas el colegiado, no sé si va a mostrar alguna amonestación más por las protestas. Aprovecha ahora mismo Emilio Larraz, no sé si escucháis de fondo los gritos, para dar indicaciones a sus jugadores, para recolocar, porque lo que vale es la siguiente jugada, ya no estas protestas. Ahí se acercaban también pues el doctor Ramón Barral y también uno de los fisios del Deportivo para atender al futbolista. Bobí, que parece que está un poco mareado, ¿no? Era Bobí el que le dieron el golpe. Pensaba que había sido yo. Los estoy confundiendo. Los dos visten de botas de mismo color. A ver, se interpone en la carrera y como Jefferson es más alto que él, pues choca con el hombro. Uy, vaya pase otro de Neco Bóveda, que lleva ya 2 que son flojísimas en las entregas. Ahí el favorito de Teba Chacón, que está desafiando un poco, está jugando con la confianza. Bueno, Teba, es tu favorito, que ¿no? Su discurso no es
Porque yo de fútbol no entiendo mucho, pero él cuando habla, de verdad que se explica fenomenal. No, y habla, sí, porque hay algunos que les cuesta juntar palabras. Claro. Sí, no. Algunos que rellenan y van alargando, pero Bóveda tiene un mensaje profundo, se puede decir, ¿no? A veces un juego no es tan profundo, pero lo que es la oratoria tiene carga, tiene contenido. Saca de banda Celso Borges. El cuero ahora para el Tico en el círculo central. Ahí se le escapa el rival. La contra que la está armando ahora el Racing de Ferrol, jugando desde dentro, el Siño, buscando a Fer Beltrán, banda derecha, corre ahora para David Rodríguez, el pase es bueno, David Rodríguez precipitado, pone el centro de primera, si se encuentra ahí con el rebote en la defensa del Deportivo, y ahí la recupera el Depor, es Borja Galán cae al suelo, Borja Galán se lleva otro coscorrón en base a un muro que plantea ahí el equipo de Emilio Larraz. Buen balón, ahora que pesca la defensa del Depor, el Racing de Ferrol viene al ataque, el desbarajuste ahí arriba, el labores de David Rodríguez, cuidado el remate desde fuera de Joselu, qué extraño, ahí Pumarela, el futbolista de banda izquierda remató, la jugada es un desbarajuste tremendo, de rebote en rebote, parecía que había defendido bien el Depor, al final David Rodríguez puso el centro, el central... Yo creo que fue Mujay. Está fallón ahí en el despeje y luego regala también ese remate al compañero, al futbolista del Racing. Sí. No. Vaya golpe en la cabeza se acaba de llevar ahora en la cara Borja Galán, que quedó gritando. El árbitro estaba al lado, se recupera enseguida Borja Galán y no hay falta. Se está poniendo el partido vivo, Sí. Y lo van a llevar a ese plano. Me da la sensación que haya más juego directo, a parar más el juego, a que el Deportivo no esté tan cómodo con el balón. El Deportivo ya no está tan cómodo como en la primera parte. Es una cosa que ya podemos decir a esta altura y lo podemos adelantar. Sobre todo que tiene que tener posesiones más largas. Está bien que Borja Galán sea capaz de superar línea, pero hay veces que superas línea y si no tienes compañeros ni posibilidad de progresión, es mejor volver hacia atrás y mantener la posesión. Borja Granero para Eneco Bóveda. Salva Ruiz, perdón. A ver si doy uno, Estás como Teba, pensando que te vas de vacaciones. No, yo no me voy. Yo lamentablemente aquí me quedo para contar victorias del Depor, que es lo que toca. No hay que bajarse. Ya que hay que trabajar, no hay que bajarse cuando vienen los partidos buenos, como el del Pontevedra, como el partido del Celta B. Claro, no hay que bajarse de esos partidos, Teba. Bueno, lo seguiré desde casa, pero... Luego llega Josiño y vendrán las goleadas. Y luego querrás volver a subirte después. Al carro. Cuando venga el Zamora y tal. No hay que bajarse del carro. Lo siento, Adrián, lo siento, de verdad. No me hagas sentir así, por favor. Claro, luego vendrá Josiño la semana que viene y esto va a ser coser y cantar. Bueno, y luego, desde luego, cuando llegue el partido del Zamora y tal, vendrá Teba Chacón. Viene el más grande. En fin. Sí, eso sí. Trátenmelo bien, Hay que mantener en forma esa silla de Teba Chacón. A disfrutarlo. Oye, son las vacaciones más anunciadas por favor, de la historia de Radio Coruña. Ya está, por favor. Ahí da, Celso Borges para Nacho González. Yo pensaba en el tiempo de descanso que se iba a cargar a Nacho. Igual un poco por la posición. Nacho... Está el Depor incómodo. Sí. Está Fernando Vázquez, que ya también está bastante inquieto. Tiene opciones de hacer cambios y va a hacer el primero enseguida Emilio Larraz. Y está enfrentándose al otro banquillo, Fernando Vázquez, me lo parece a mí. Bueno, está discutiendo bastante y eso no le lleva a ningún lado. Javi Rey va a ser el futbolista que entre y se va Nieto. Yo creo que retrasará un poquito a un futbolista para meter más gente en el centro del campo, ¿no? Vamos a ver dónde se coloca ahí Javi Rey. Se va Dani Nieto, pues que era un poco el futbolista con más calidad, con más toque, ¿no? El encargado de botar las jugadas a balón parado en el Racing. Yo creo que va a reforzar ahí un poco en la media punta. En principio se va a colocar ahí Javi Rey. Hay que ver más agua, chollas. Sí, no, el batido me ha entrado por el lado que no es, el zumo. O la gorsa pequeña. Ahí está Celso Borges. Recorta Celso Borges. Borges mantiene la posesión de la pelota para Eneco Bóveda. Bóveda para Nacho González. También la protege Nacho. Nacho para Uche Agbo. Uche para Diego Roland. Sutil de primera para Borja Galán. Cae al suelo. Falta en el balcón del área. Falta a favor del Depor. La pide también Roland. No, la agarra ahí Borja Galán y dice, la quiero yo.
Falta al borde del área a favor del Depor, perpendicular por completo a la portería que defiende Diego Rivas. Estamos en el 54 del partido aquí en el estadio de Riazor. Ha consumido uno de los cambios, un cambio, el equipo de Emilio Larraz. Le quedan todavía todas las opciones y todas las ventanas al Deportivo de Fernando Vázquez, que sigue con ejercicios de calentamiento en esa banda con Yago Gandoy, que se ha sumado a los ejercicios, y también a Rui Costa, así que me parece que va a haber un doble cambio en el Depor. No, es Lara y Gandoy. O sea, me parece que ya no veo a Rui Costa. Lara y Gandoy. Lara y Gandoy, no veo ni a Rui Costa ni a Alex. Nacho No sé, y yo creo que va a hacer un Roland. doble cambio, ¿eh? ¿Por qué? Nacho y Bobby puede ser. Con Nacho y Roland. Bueno, pues Salva Ruiz, creo que se la pide. Está Salva Ruiz, está Borja Galán, está también Celso Borges. A ver quién le da. En la barrera están Diego Roland y Claudio Bobby. Todos los futbolistas del Racing para defender. Todo el mundo atento a esta jugada de falta, jugada de estrategia. 55 de partido. Se la pide, vamos a ver quién. Es Borja Galán. Le da Borja Galán. ¡Fuera! Puso esa rosquita. Se perdió por bastante fuera. Al final, para nada, va a venir el trueque en el Depor. Alex Bergantiños. Alex Bergantiños por Claudio Bobby. ¿Esto qué supone? Centro del campo, ahora lo veremos. Centro del campo más poblado. Bueno, lo primero que supone es que el brazalete de capitán es para Alex. Se lo quita a Borges y se lo da al Capi, al de la Sagrada Familia. Un Alex Bergantiños que vuelve al campo. Puede meter, no sé. Y no sé si se va a quedar de central. Se coloca de central. Sí, 5. Se coloca de central. Se suele decir que la cabra tira al monte. Bueno, con todo el cariño, ¿eh? Es un sistema que le gusta mucho a Fernando Vázquez y ya vuelve otra vez. Yo creo que ya estuvo tentado al descanso. Pues Alex Bergantiños de central. De libre está Mujait. Bueno, o no. Ahora es un desbarajuste por completo. Ahora ya se recoloca el Depor, que juega con 3 centrales. Manda apertura ahí. Alex Bergantiños y sus compañeros. Estaba sufriendo, ¿eh? Está sufriendo un poquito más, desde luego, en el partido el Depor. Uche Agbo cae al suelo y le pitan falta a Borja Galán. Pero está sufriendo porque ha perdido la pelota, porque ha perdido el apretar arriba. Y va todo unido. Pues está a merced ahora del Racing de Ferrol, que está teniendo más la pelota, mucho más desde luego que en toda la primera parte junta, y eso que llevamos pues apenas 20 minutitos de partido. Es Celso Borges el que se la entrega para Claudio Bobby. Ahí se gira Bobby. Vamos. Este para Uche Agbo. Uche para su compañero. Ahí viene Mujay Sadik. Claudio Bobby ya se ha metido para adentro. Era Diego Roland el que la tocaba. Está pasando desapercibido un poco, Diego Roland, sí, ahora mismo en esta segunda parte. Borja Granero avanza, el cuero ahora para Neko Bóveda, cambia el juego. Bóveda la toca sutil para Nacho González de nuevo para Eneco para Uche Agbo, triangulando el Deportivo, intenta tener un poquito más la pelota Uche Agbo, conduciendo hacia adentro, donde aparece ya Celso Borges, al que también pues se le está apagando un poquito la gasolina. De espaldas, ahora el pase filtrado, ahí el Bergantiños con piernas frescas, evita que salga balón, no lo evita en segunda instancia, banda para el Racing de Ferrol. Estamos en el minuto 58 de partido, hacemos una pausa. Depor 1, Racing 0. Y con esa pausa lo que hacemos, es mirar la hora, son las 8:17, ya tienes hambre, ya tienes ganas de mexicano, pues tienes Toloache. Toloache.es, allí puedes ver la carta, el menú y puedes ver esa amplísima variedad de tacos, de gringas, los totopos con guacamole, el Toloache, la tan pequeña, todo lo tienes en Toloache y en este número 698-961-304. Márcalo ya y pide 698-961-304. Venga, pide si vives en Culleredo, en Cambre, en Oleiros o en A Coruña. También tienes el teléfono por si te has liado, no me extraña porque lo he dicho bastante mal, en toloache.es. Perdonadme, Toloache, os quiero muchísimo y está buenísimo todo lo que tenéis. ¿Y no mandarán unas tan pequeñas para Riazor? Digo, o para aquí, para el estudio. Bueno, vosotros tenéis ya San Brandán, o sea... No, queremos más. Vale, bueno.
Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Encuéntrelos en Bengal, Avenida de Oza 93 o en bengal.es. Ay, Toloache, qué rico por la noche. Bueno, en fin, y los domingos que te apetece un montón. Oír, escuchar es entender, es conectar. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Están en Avenida de Finisterre 302 y se llaman Audias. Bueno, pues entra Yaguito Gandoy, ganas de ver también al futbolista coruñés, y se va Nacho González. Esto también puede suponer pues una declaración de intenciones en cuanto a tener un poquito más la pelota, ese pase también, ese último pase. Y luego, por otro lado, también se confirma que ya llevan 60 minutos Diego Roland y todavía no se ve que Fernando tenga intención de quitarlo, porque le quedaría solo otra ventana en la que podría hacer hasta 3 cambios el Depor. Y seguramente quiere aguantar un poquito, porque no sería muy lógico pues hipotecarte así por posibles lesiones, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que Adri Castro podría ser una de las opciones por Diego arriba. Sí, pero tiene que empezar a calentar, ni siquiera lo está haciendo, ¿eh? No, pues a ver, Diego no va a aguantar todo el partido. Oye, perdona, Mujaiz, vaya error de Mujaiz, se equivoca y luego hace falta y amarilla para el futbolista riojano. Error de bulto en la conducción de la pelota del central del Depor, pierde la bola y luego le hace una falta por detrás y es amarilla. Pues lo menos malo que pudo ser la amarilla, ¿eh? Porque, bueno... ¿Tenía que hacerla? ¿Era necesaria? Bueno, ya David encaraba al último central y bueno, a un central de última línea y iba a atacarle la espalda a ese central, José Lu, ¿eh? La acción siguiente era encarar a ese central y que le atacaran la espalda y no poder pillarlo. O sea que, dentro de lo que cabe, ya que lo había hecho mal, la amarilla no está tan mal. Ahí viene la falta a favor del Racing, la va a poner Pumar, la va a poner con la izquierda, pone esa rosca, sale Carlos Abad de puños, ahí hay un lío absoluto, nadie despeja, lo hace el Deportivo y el Racing entrega la pelota para atrás, vaya entrega extraña, ahora para el portero Diego Rivas, estamos en el 61 de partido en el estadio de Riazor, está ganando el Depor 1-0, pero está sufriendo otra vez el conjunto deportivista, el Racing que se le suben las barbas, está moviendo la pelota Javi Rey, acaba de entrar en el partido, el futbolista que viene para oxigenar ese centro del campo, está jugando arriba como única referencia Diego Roland, por la izquierda vemos jugando a Borja Galán, por la derecha Yaguito Gandoy y en el centro del campo a Borges y a Uche Agbo y con 3 centrales está jugando el Depor. Es un poco el resumen, Chollas, de cuál es esa imagen del Depor. Sí, 5-4-1, ya durante la retransmisión estaba haciendo así con la mano como una línea de 4 para ubicarlos a todos y bueno, yo no sé, es que al final el Gandoy nunca entra en su sitio. En su sitio y lo hace bien siempre, que eso es bueno, lo más... pero Fernando ya se lo ha dicho desde el principio, claro, tú teniendo a Uche Agbo ahí, teniendo a Alex que suele jugar de central, teniendo a Borges que es teórico titular, iba a ser muy complicado que pudiera tener un chance si no es en una nueva posición, ¿no? Sí. ¿O tú no lo ves como yo? Sí, no, pero bueno, no sé, es que con el 5-4, bueno, le da la posibilidad de ir hacia adentro bastante y lo va a hacer para dejar la banda al carrilero, entonces va a participar, pero bueno, él al final donde lo pongas lo va a hacer bien. Y yo quería volver a lo de Adri porque me da la sensación de que va a haber fases en que el Deportivo va a estar 5-4-1 muy replegado y va a necesitar un solo jugador arriba, va a tener un jugador solo arriba y Adri Castro al espacio es realmente bueno y es una de las opciones, no va a tener una opción mejor para colocar cuando se canse Roland y que no se lesione Roland también por cansancio, o sea. No, pues es un riesgo que está subiendo desde luego el entrenador. Te voy a decir una cosa, ha mejorado el Depor a raíz del cambio de los 3 centrales. Sí, porque ha tapado la amplitud de juego que estaba realizando el Racing de Ferrol y ha conseguido esa amplitud que no era capaz de generar antes. Entonces ha igualado el sistema y ya no, como que digamos que ha chocado de frente contra lo que le estaba haciendo daño y ahí en los duelos individuales pues el Deportivo tiene mucha calidad cuando tiene el balón. Vamos a encontrar una falta a favor del Racing de Ferrol y enseguida vamos a ver cómo respiran los oyentes, si están intranquilos, si temen por el resultado. 1-0, sigo a la ventaja que tiene el Deportivo muy cortita. Antes la falta a favor del Racing. Vamos a ver si le da Quique Fornos
Le da el compañero, el remate de cabeza a las manos del portero Joselu. ¡Qué bien puesta! Ahí estaba colocado Carlos Abad y el remate de primeras la peinó Joselu. Hacemos esa pausa. Está ganando el Depor 1-0. Los oyentes que nos vayan contando cómo ven el partido, porque dentro de una dita los vamos leyendo, pero ahora nos vamos a Taller Galicia J-Car. Son especialistas en mecánica rápida, en distribución, en neumáticos, también en coches clásicos. Tienes que aprovechar ahora porque tienen una promoción hasta final de año que te puede interesar. Cambio de aceite y filtro por tan solo 45 euros en Culleredo, en Avenida Fonteculler 15. Está Taller Galicia J-Cars, nuestro taller de carrusel. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Bueno, y ahora sí, comida mexicana a través de Just Eat o a través de su web en toloh.es. De verdad, cuando llames no olvides para preguntar por sus sugerencias, porque tienen unas tan pequeñas, unos tamales de chocolate, guacamole, el Tolo H también está increíble y sirven a Coruña, también a Cambre, a Oleiros y a Culleredo. Es domingo por la noche, tienes que pedir a Tolo H, ya lo sabes, toloh.es. Qué rico. ¡Jo, qué hambre! Es que claro. No, van a hacer una fiesta mexicana en Carrusel. Un día vamos a venir disfrazados. Cuando se levanten las restricciones, Exacto. los de Sada podremos ir a... De momento, los que vivís en Coruña tenéis la opción, bueno, pues servicio a domicilio y que es una auténtica delicia, ¿eh? La comida mexicana me flipa. Y en Tolo H riquísima. Sacará de banda, este gesto pues, por lo de antes, Teba. Sacará de banda el Racing de Ferrol. No, pues no era, ¿eh? No, de hecho se cabreaba Nico Bóveda, que era el que iba a sacar, y se la entrega al futbolista del Racing. Tiene muchísimo más, en el plural que quieras, muchísimo más la pelota el Racing de Ferrol, y sigue con esas, aunque está un poquito más cómodo, aunque sea por digamos, acumulación de futbolistas, el Depor, ¿no? Yo creo que mete ahí a tres centrales para defender mejor los centros, ¿no? Y el balón parado, me da esa sensación, Chollas. Sí, no, y también para igualar el sistema. Evidentemente que los centros al final estamos defendiendo dentro del área, que eso es peligrosísimo bajo mi punto de vista, aunque de momento las estadísticas está yendo bien al Deportivo, pero sobre todo ese desajuste que había, ahora parece que no lo hay, que cuando tiene el balón el Racing no es capaz de tener o de hacer tanto daño como estaba haciendo al principio antes del cambio de sistema. Bueno, pues el Depor está ahí atrás, aculado, esperando a las internadas del Racing de Ferrol, que está jugando mucho mejor ahora en esta fase del partido en el estadio de Riazor, jugada por la banda derecha, no llega finalmente ese centro, manos en los bolsillos de Fernando Vázquez, que no lo ve claro, mira a un lado, tiene calentando ahí a Rui Costa y a Alonso Lara, podría tener calentando un tercer futbolista, por si acaso, nunca sabes. Sí, Eso no. ya es directamente decir, estos van a ser mis cambios, no los voy a consumir todos, voy a hacer 4. ¿Para qué? ¿Para qué llevar a frustraciones a un hombre que vaya a calentar y luego no entre? Ya. No sé, a mí me parece extraño porque nunca sabes lo que puede avanzar Claro. un partido. Imagínate, incluso hasta pon un defensa si quieres a calentar por lo que pueda ocurrir. Tienes una lesión y entra por lo menos en caliente, ¿no? No sé. Sí, no, y además que bueno, que es lo que decías tú, que puede pasar cualquier cosa y sobre todo que a quién vas a poner arriba si no es a Adri, en este caso, no sé. Bueno, el banquillo es Adri Castro, Héctor Hernández, Lara y Rui Costa, que están calentando, Bergantiño y Segando, que ya entraron, y también estaría Balín. En el caso del Racing de Ferrol, directamente ha hecho la convocatoria de 18, más corta, es una plantilla un poquito más corta que la del Depor, y esta es la decisión que ha tomado también Emilio Larraz para el partido de hoy. Juego dividido, balón en el centro del campo, lo luchaba Uchakbo, al que también se le ve un poquito más apagado, más fuera, más desconectado del partido, al igual que todo el centro del campo del Depor. Lo mismo con Uche que con Borges y con el resto de los futbolistas que estaban jugando ahí por dentro en el Depor. Jefferson Quintana lo intentaba ahora con un balón directo, un balón largo, buscando las espaldas de la defensa del Deportivo. Ahí luchaba Joselu, también con David Rodríguez ahí arriba, y se la quita de encima al portero del Deportivo. Así que sacará de banda
el Racing. Vamos a ver ahora sí cómo lo ven los oyentes. Bueno, pues vamos hasta redes sociales para ver lo que opinan nuestros oyentes en el 626-238-118. Si nos queréis decir algo en el directo del canal de YouTube de Radio Coruña, también aprovechad. Tenemos a Marcos preocupado por Chollas. Dice, no estarás comiendo almendras, cuídate esa tos, que hay que cantar más goles y comentar el carrusel. ¿Ya estás recuperado, Chollas? ¿Te encuentras bien? Sí. Vale, perfecto. Tenemos a Lidia también que dice que, bueno, gracias Lidia, que va a echar de menos los 40 durante la semana. Bueno, pues nada, en breve volvemos a la 91.0. Está buscando a Roland con prismáticos, como los de Adrián Candal el otro día, frente al Guijuelo. Pues así lo está buscando Lidia, Roland. Dice Borras que la defensa del Racing está celebrando el cambio y que les da un poco la risa. Mira, para los oyentes de YouTube, aquí están los... A ver, por favor, enséñalos. Ahí están, ¿eh? Vázquez Riazor se ve tan bien. A ver. Los tenéis ahí, va con un poquito de desfase y ahí están, ¿eh? Ahí están los prismáticos, los auténticos Súper prismáticos. Portátiles. Tengo unos un poco más Adrián grandes, Candal. pero estos son para llevar por ahí de viaje. Bueno, Sí, bárbaro. Para ir a ver las obras. Sí, exacto. Con las manos atrás. Claro, por favor, eso siempre, ¿eh? Bueno, venga, Sergio dice que hay que recuperar el control del partido. Nando, que en la segunda parte volvemos a las andadas. No entiendo que juegue Roland tanto tiempo. Es el momento para el de Adri Castro. Y Guiño nos dice que ni siquiera nos habían creado peligro. Ahora a recular y a sufrir cuando teníamos el partido amarradísimo. En fin, para él es un absoluto drama. @carruselcoruna. También nos tienes en directo en YouTube y también puedes comunicarte con nosotros en el 626-238-118. Nosotros nos vamos a repostar y siempre lo hacemos en Carrusel, lo sabes, en Miramar Oil. ¿Por qué? Porque todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad, porque te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas. Si quieres lavar tu coche y dejarlo impecable, también puedes hacerlo allí, en Miramar Oil. Bueno, lo que está sufriendo ahora mismo el Depor ha salido de puños. Carlos Abad para sacarse de encima un balón, otro más colgado del Racing, que ya directamente no se le ha subido a las barbas. Lo siguiente, se ha incrustado en las barbas del Depor y ahora mismo está el partido volcado peligrosamente hacia nuestra portería, ¿eh? Sí, no sé por qué ha mutado tanto el Deportivo que está Espera, bien. que viene el superhéroe. Ahí viene Ucheagbo. Qué jugada de Ucheagbo. Manejando la pelota en la salida del balón, regateando uno y otro, hasta le estaba quitando el balón a Gandoy, era para él. Mantiene la pelota el Deportivo, pero está peligrosamente jugando con fuego el Depor. Sí, no. Sobre todo porque está demasiado atrás. O sea, una cosa es que iguales con el sistema y otra es que te metas en tu portería. Y es terreno peligroso, ¿no? Y eso y más contra un equipo como el Racing de Ferrol, que tiene ahí a Joselu, que tiene jugadores que van muy bien de cabeza y que si estás defendiendo cerca de tu portería hay muchas posibilidades de que haya balón parado cerca de tu portería y ahí el Depor va a sufrir con el Racing. Ahora hacen falta por detrás, lo hace Jefferson Quintana sobre Diego Roland, falta que ojalá pueda entrañar peligro para el Deportivo. La va a pedir Borja Galán, que mira hacia el banquillo para que le indiquen cuál es la jugada de ese libreto que hay que votar. Está preparando el Depor los últimos encuentros, en los últimos entrenamientos también a Begondo, como lanzadora Salva Ruiz. Ahí se coloca también el exjugador de Mallorca o del Valencia para quizás poner esa rosca, aunque en principio va a ser Borja Galán el que la ponga. La deja pasar Salva Ruiz, la pone con la derecha, Borja Galán, de cabeza saltaba Borja Granero, el cuero llega para Diego Roland, no hay ensayo de primero, de segundas la pone Yago Gandoy, el despeje favorece al Deportivo, la protege con el pecho, ahí Borja Galán, estamos en Riazor en el minuto 72 del encuentro, el Depor que solo gana 1-0, que está sufriendo, pero ahora se está intentando defender con la pelota, atacándola, precisamente va a poner el centro Neco Bóveda, el rebote en última instancia beneficia al jugador del Depor, sacará de banda el conjunto coruñés. Bueno, parece que está como sin esa fluidez, ¿no?, que tenía antes el Deportivo y con esa... Al haber movido todas las piezas, parece como que no se encuentran tan cómodos como estaban antes. Pero le viene bien tener un par de jugadas para volver a estar en el partido, ¿no? Y para tener un poco la pelota. ¡Uy, qué corte! ¡Qué bien lo ha hecho ahí Diego Roland! La devolución para él. Se quiere meter en el área. Y a trancas y a barrancas con mucho rebote. A ras de suelo había arrebatado esa pelota. Está saliendo ahora con dificultades desde atrás, como en la primera parte el Racing. Es el Siño el que entraba en combinación. Qué poquitas bolas ha tocado el Siño, ¿eh? En todo el encuentro. Suele ser un futbolista también muy importante en el Racing. Claro, ¿no? Y es que ahora, ¿cómo aprietas arriba con un solo jugador? Es que tienes que desestructurarte todo hacia adelante y el Deportivo no está ahora con un sistema que puede desestructurarse como para ir a apretar arriba.
o por lo menos parece la sensación que no lo quieren hacer o que a lo mejor no lo ha trabajado. Porque... Mira, doble cambio en el Racing, perdona Chollas, Sí. va a entrar Nathan y va a entrar Peñaloza. Peñaloza, doble cambio, vamos a ver quiénes son los hombres que se van. Claro, no, ahora da un paso al frente Emilio a por el partido. David Rodríguez se irá, me imagino. David Rodríguez Sí. se va para que entre Nathan Palafox. 9, el brasileño. Y para que entre Peñaloza, se va con el dorsal 18, Fer Beltrán. Fer Beltrán estaba desaparecidísimo. Sí. Pues ahí viene Peñaloza, que yo creo que se va a colocar en la banda donde estaba antes Fer Beltrán. Y cambia, oxigena al compañero de Joselu, que va a acabar el partido. Ese es el cambio, el doble cambio que ha hecho el Racing de Ferrol. Aún le podría quedar otra opción. Le queda también hasta 3 que podría hacer el Deportivo. Y siguen calentando los mismos, ¿no? Siguen, bueno, calentando. Yo los veo ahí que les falta. Hablabas de los señores que van a ver las obras. Pues, De ti. bueno, de mí o de señor. Ya, señor, Un te joven están llamando, señor. Teba te la está devolviendo, Teba ya está con la tan pequeña. No. No. No poco. Bueno, mira, hay que hablar más, Chollas. Mira, estamos ahí hablando. ¿Siguen alentando? Pues ahí se vienen para la zona de los cambios, tanto Rui Costa como Lara. Yo creo que se le ha acabado el partido a Diego Roland, puede estar ya en prácticamente su última jugada. ¿Va a jugar entonces el Depor con quién? ¿Con quién va a jugar arriba? Una cosa No extraña, sé, sí. teniendo un Falso delantero 9. como Adri Castro. Mira Ucheagüe, madre mía, qué dominio de Ucheagüe, el recorte de Uche, el balón para Salva Ruiz, hace también otro recorte Salva ¿Cómo anda este Ruiz. tío? Ahí para conectar, ahí no lo hizo con Yago Gandoy, pero le aparece el balón ahí a Borja Galán, recibe un manotazo del central, la deja pasar, no ataca la pelota y nadie. Balón para el Depor. Qué bien la anticipación, arrebatándole la pelota ahí a Nathan. Borja Granero Importantísimo maneja la pelota porque parecía que no estaba y simplemente metió la bota y se la robó. No, sobre todo eso, que estén atentos los jugadores que quedan descolgados para que cuando haya un balón volver a recuperarla y volver a embotellarlos. Espera Gandoy, que está en el área Gandoy. Levanta la cabeza Gandoy para ver cuál es la mejor jugada. Ahí emerge también Borges, Celso Borges para Eneco Bóveda, que se frena, se para en seco, como la narración. Ahí está el tuyo a mía, con Yago Gandoy. En el área está, pero lejos de un posible remate Borja Galán. Otra vez para Eneco para Yago Gandoy. Qué acumulación de futbolistas. El Depor que no ve el hueco y sigue atacando con muchos efectivos. La dejada otra vez para Salva Ruiz. Se lleva Diego Seoane. Era balón para el canterano del Deportivo. Sin embargo, luchó por ella Salva Ruiz. Otra vez para Celso Borges. Pues mira, está teniendo la pelota mucho el Depor. Lleva 3 minutos que no la ha soltado. Sí, no, y además que el Racing lo ha defendido bien, porque ha acumulado, bueno, no sé si bien o mal, pero quiero decir, no tenía posibilidad bien, sí. clara de progresar el Deportivo. Mira, ahí viene Diego Roland, con espacio por delante, ahí viene Diego Roland, ahí se la ha dado, ha estado generoso demasiado. Diego Roland tenía que encañonar ahí el charrúa, se la ha dado para Borja Galán, de las pocas que era de remate. Sí, no, había que acabarla porque ahora, este es el problema de ahora, que ahora te corren ellos. Ahí ha estado muy bien Eneco Bóveda al corte. Bien. Tiene que tener el balón otra vez. En campo contrario está comodísimo. Qué pena, ¿eh? Esa era una jugada para culminarse, marcar el gol, sombrerazo y para la ducha. Sí, por lo menos ahí hay que acabarla, porque tenemos mucha gente, vamos acumulando efectivos arriba, y si los tenemos arriba no los tenemos abajo, y ellos están dejando jugadores descolgados que son muy peligrosos a la contra. Pero luego analiza este partido, el del otro día de Guijuelo también, al final hay un miedo, como una alergia al remate final. O sea, llegas, conduces, estás en el área, coño, remata desde fuera del área si no puedes de primera, si no lo tienes fácil. Probar el tiro. El otro día el portero del Guijuelo, yo lo vi en el partido de esta mañana con el Corucho, había que haberlo probado más, porque es un portero que te regala. Uy. Ahí está en la cobertura defensiva, bien Mujay, se deshace de la pelota, no ha salido todavía, el balón afuera y llevan 3 minutos ahí esperando para entrar, tanto Alonso Lara como Rui Costa. O sea que nada, no va a hacer más cambios. No sé quién va a poner arriba, la verdad es que me sorprende porque, no sé, yo creo que el partido estaba también para Adri, por los espacios que va a haber y por la movilidad que tiene, no sé, y porque es punta específico, vamos. Ahí viene el cambio, se retira con el dorsal número 11 en el Depor Borja Galán.
Y a ver quién es el último cambio. Si es Roland para que entre Rui Costa. Bueno, claro, ¿quién va a jugar de delantero? Rui Costa es el delantero, efectivamente. Ahí está, aunque no lo parezca, es delantero del Depor. Se va Diego Roland, que ha durado 79 minutitos. Con este cambio, vamos a ver cómo están los resultados. Nos vamos de ronda. Venga, pues vámonos de ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Te estamos contando este Deportivo 1, Racing de Ferrol 0, que es el único partido que queda por finalizar. El resto de resultados son los siguientes: Compostela 2, Pontevedra 2, Corucho 2, Guijuelo 1, Salamanca 0, Celta 3, Zamora 0, Unionistas 2, y en el grupo de los castellano-leoneses y asturianos, Numancia 2, Valladolid 2, Lealtad Villaviciosa 0, Oviedo 0, Covadonga 2, Sporting B 0, Marino de Luanco 1, Langreo 0 y Cultural Leonesa 1, Burgos 1. Con estos resultados, de momento, el Depor iría de primero. En tercera división, finalizado ya también, el Bergantiños 2, Deportivo Fabril 1. Y recordamos que en polideportivo, en baloncesto, el martes se van a enfrentar el Básquet Coruña contra el Breogán y que en hockey sobre patines el Liceo ha ganado 4-1 al Noia. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña que has oído, que has escuchado, y espero que hayas entendido, que hayas conectado con nosotros con Carrusel. Si no lo has hecho, recuerda que en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación con tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia y los tienes en Avenida de Finisterre 302 en A Coruña. Son Audias. Qué bien hilado. Qué Gracias, hilo conductor Candal. entre la ronda y Audia. Teba Chacón. ¡Qué bien! Como la falta que tiene el Depor a su favor, que puede ser peligrosísima. Eneco Bóveda ha dado un pase, lo has visto, Chollas, de espuelas, pura clase, una bobediña. Ya le llaman nuestros amigos de cuánto sufrimos. ¿Cómo estamos? Eso también está muy bien hilado, ¿eh? Sí. Te falta a ti, Chollas, hilar algo también así bien para... Ahí viene Yago Gandoy. Qué buen balón ha puesto Yago Gandoy, a punto de llegar en el remate a Les Bergantiños. En la contra que viene para el Racing, lucha por ella. Está ahí Peñaloza y finalmente el último tocar, ¿quién ha sido? Sí, el futbolista del Racing, ¿no? Finalmente saque de banda para el Depor. Sí. Está Peñaloza y está Nathan arriba jugando como referencia. Y el Depor, bueno, pues que busca tenerla. Sencillamente, en los últimos instantes y lleva una Calmar fase del un poco. partido, unos 5 o 10 minutillos donde está con un poquito más de balón. Ahora falta que ha hecho, falta de Uche Agbo. Muchas faltas de las que le están pitando hoy son pues, como las que se le pitan a veces a la gente corpulenta, simplemente pues por ser alto. Se quejaba muchas veces de eso también Alventosa, que le pitaban falta porque era alto y porque era corpulento. A él también se la pitaban porque también era torpe al margen de todo eso, pero es verdad que en el fútbol muchas veces pues, se pitan cosas así, cuestiones por fácil, ¿no? Por envergadura y por poderío físico. Claro, no, y él ahora mismo es que parece que está jugando contra juveniles en muchas acciones. A ver, cuidado el bote, Jefferson Quintana, está intentando quitarse de encima a Rui Costa, que ha hecho esa carrera, ya se queda con la lengua de fuera. Claro, ahí por la eso, referencia arriba. Por eso te decía yo que parecía que el punto específico para este partido tal y como estaba era Adri, en el sentido del nivel condicional que tiene, de la potencia que tiene, de lo que es, bueno, de lo que a lo mejor le va a quedar jugar al punto. Yo creo de que no lo tiene en sus planes Fernando. No sé si ahora mismo no juega, pues es más complicado, ¿no? No lo tiene en sus planes porque ha tenido oportunidades de sobra para introducirlo y está visto que no. Y yo digo, pues visto lo visto, si tú ya tenías esa idea preconcebida, pues déjaselo al Fabril, que juegue. Es que yo creo que Adri está en una etapa ahora que tiene que jugar, tiene que tener minutos. Es que si no juega, estás cortando su carrera. El Fabril, que por cierto ha perdido hoy con el Bergan. Así que felicidades para el equipo de nuestro amigo Lemos. Y en el caso del filial, pues oye, es un mazazo porque es un partido de duelo directísimo. El balón ahora para Lara, corre Lara, avanza ahí Alonso Lara, el futbolista de la cantera del Sevilla, se mete en el área, se la hace de noche, se la arrebata el futbolista del Racing, la defensa. El último toque le ha enseñado demasiado y le ha metido en la punta y ahí ha perdido por completo el control de la bola. Tenía a Rui Costa a un lado. Se tropezó, yo creo que le dio un contacto de más con la pierna izquierda. Y... Amarilla para Borges. Amarilla fea, además, sí, a Celso Borges, que pisa al compañero y ya viene a acercarse, a interesarse por el jugador. Sí, a ver, no es de estas que vas a
hacer daño, pero que Porque él no va a hacer, no, él no es ese no. tipo de jugadores, pero Lo cazó, de estas que sin querer, pero lo cazas y bueno, le ha pisado. Sí, no, esas duelen, ¿eh? Esa mañana va a tener... le va a quedar el, Sí, el sí, recadito, sí, ¿no? sí, va a tener Quique ahí la uñita negra que viene siendo, vamos. Bueno, también la va a tener el Siño ahí, que se ha llevado un buen pisotón de Uche Agbo. Cómo tocan. Manejan bien la bola, ¿eh? Manejan muy bien la bola el Racing de Ferrol. Ahora desde atrás, Jefferson Quintana. Es un equipo hecho para estar mucho más arriba, claro que sí, para pasar esta criba. Ojalá la pasemos los equipos gallegos, lo pueda pasar el Racing, la pase el Depor, obviamente, quizás también el Pontevedra. Luego ya nos encontrarían hasta la fase final. La contra para el Deportivo. Ahí está Rui Costa. Rui Costa en esa contra del Depor para Yago Gandoy. Ya se frotaba las manos ahí el canterano que tenía el pase, pero ahora tiene que remangarse y correr para labores defensivas. Y el partido ahora, ojo, se está volviendo un correcalles. Claro, un ida y vuelta que no favorece al Depor. Es la que te decía antes de Rui Costa, o en este caso. Cuando no tienes posibilidad de acabar la jugada o de contraatacar contra ellos lanzados porque ya están posicionados, pues mantén la posesión, porque si no es una contra de una contra. Y es lo que el Deportivo ahora mismo no le conviene. Si fuera perdiendo, sí, pero es que el Deportivo es el equipo que va ganando y tiene que calmar las aguas, digamos. No, es que es de pardillo, es de una mala lectura de partido total. Alarga las jugadas, haz que el rival se canse. Lo que estaba haciendo en los minutos anteriores. Cuidado, balón ahora colgado, un balón directo por dentro, por el centro y sin problemas para el portero. Otro asunto más. El portero del Depor está siempre bien colocado y atento. Quiero destacarlo porque a veces no es fácil. ¡Ojo, cuidado, Uche! El balón de Uche. El amago que hace. La arrancada y la entrega para Rui Costa. Falló el último pase. Sensacional. Ahí box to box pisando el área. Uche Agbo. Sí, buen partido. Ha tenido ahí un tramo que ha desaparecido. En la segunda parte, un ratito, sí. Pero bueno, como todo el equipo, quiero decir que al final no es solo que él a nivel individual no lo haya hecho bien, sino que el equipo andaba mal. Y el Racing me extraña que no haya jugado en algunos tramos más directo, porque cada vez que está jugando directo, tanto en primera como en segunda acción, nos están generando muchísimo problema. Estamos en el 86, se está metiendo el miedo otra vez en el cuerpo el Racing de Ferrol, al Depor, Uche Agbo se anticipa y no hay falta, no hay absolutamente nada, se cabrea Uche, cae al suelo, que para derribar a Uche, te digo yo que algo tuvo que haber, no hay nada, cayó solo. No, quiero decir que no hay nada de falta de él, vamos, se protestará. En tal caso será falta del mira, va caminando como corre él, que parece que camina y diciéndole en la cabeza no. O sea que el tío va cabreado como en su orgullo. Uche Agbo, estamos en el 87 de partido. Le queda todavía lo último que puede ser decisivo. Tiene que serlo. Esperemos que sea a favor del Deportivo, aunque está sufriendo. Cambio de juego ahora de la defensa del Racing de Ferrol. Era Jefferson Quintana. El balón que lo ponía arriba. Lucha por ella. Ahí arriba en la zona de José Luz. Sale Bóveda de su zona. Y es balón para el Depor. Y ahora discute Bóveda con el jugador del Racing, con Dani Avalo, que ha entrado. Es el último cambio que ha hecho el equipo de Emilio Larraz. Le ha metido mucha gente arriba. Juega ahora con esos dos puntas. Sí, por eso ahora es mejor mantenerse un poco más lejos de nuestra área, porque si van a jugar directo, que las segundas acciones no... Cuántos rebotes, qué barullo absoluto. Mira, Rui Costa quiere comerle la tostada ahí a Jefferson Quintana. Pero vamos, ¿no? ni se ha puesto colorado Jefferson Quintana. Sale de la cueva ahí Carlos Abad, lo que te digo, sale bien el portero del Depor, desvía el balón, banda, siempre está atento. Sí, porque además, es decir, sobre todo cuando vas a defender un balón lejos, la prolongación, si el portero está muy lejos, puede ser un pase de gol, y él está, de momento en todas las acciones de ese tipo, está bien colocado. Y es un contraste total del tipo de porteros que teníamos, con Dani Jiménez, que hizo grandísimas actuaciones individuales en sus 2 años en el Depor, pero tenía, digamos, una característica que es que difícilmente salía de debajo de los palos, ¿no? Ahora, obviamente, por el tipo de juego del Depor y el sistema, etcétera, te requiere eso, salir muchas veces, ¿no? Pero era un portero, Dani, que no salía, que tenía muchas dificultades para salir, y yo creo que muchos de los goles que recibió el Depor el año pasado, pues el portero tuvo mucho que decir en ellos. Están jugando todo el rato directo ahora la zona donde
donde está normalmente Alex. Y ahí, claro, Ahí viene Alonso está Lara, la arrancada de Lara, viene por la izquierda Lara, viene por velocidad, cae al suelo Lara, falta a favor del Depor y amarilla. Sí, tiene que serlo porque Ha salido ahí fino, venía rápido el jugador del Depor. Quique está ya cansado, exigido y Lara, bueno. Amarilla para Fornos. Sí, bueno. No, se le ve cansado y porque al final el sistema de carrileros estás todo el rato para arriba y para abajo. Si eres el carrilero, por muy buena condición física que tengas, en el minuto 89, pues eso. Ya te mete un tío como Lara que mete la quinta, pues bueno, tienes que hacerle el agarrón y mejor eso que una patada, Adri. O sea, un agarrón es falta igual y no dejas progresar. Un agarrón como mucho es amarilla. La falta, además de poder hacerle daño al rival, pues se puede jugar la expulsión, porque con la velocidad con la que iba ahí Alonso Lara, es lo que tenía que hacer. Preparados para saber, para conocer el añadido, porque justo ahora estamos en el 90. Y el añadido, no sé si va a ir antes el añadido o la falta. Sacan corto, son 3 minutos, solo 3 minutos. La falta en corto, Rui Costa, que poco nos ha durado. Han decidido sacarla en corto para ganar tiempo y ha sido todo el efecto contrario. No han querido meterla arriba y al final te ha durado menos la pelota que el caramelo en la puerta del colegio con niños hambrientos. Yo, de primero de sentido común. Primero pitufo de fútbol. Claro, es que si vas a echarla, bueno, pues no saques en corto porque haces que se movilicen tus compañeros y piensan que no vas a echarla en largo, o sea, directa. Y entonces nos descolocamos y desestructuramos para el segundo balón y encima luego nos corrieron, como decías tú, Adri, o sea, sin sentido. Mira, ahí Fernando Vázquez. Bueno, afortunadamente han errado ellos en el pase y ya con esto ya hemos arañado 1 minuto de los 3, que es otra buena noticia, el poco añadido del colegiado. Quedan solo 2 y 10 segundos. Alonso Lara, bueno, vaya pase ridículo ahora de Lara, no sé a quién pide explicaciones. Si hay que inventarse un compañero imaginario para aparecer en esa trayectoria del balón, le ha regalado un balón que puede ser importantísimo para el devenir del partido, porque ahí hay que acabar el encuentro tocándola y teniéndola lejos de nuestra portería. Cuelga balones el Racing de Ferrol, está ganando el Depor 1-0 con ese gol de penalti. Empezó con buena pinta el encuentro, ahora hay offside, fuera de juego. Y van a colgar balón. Es para matarlo a Rui Costa. No me jorobes, minuto 90, estás despistado. Fuera de juego por despistado y por lento. Hombre, no me toques las narices, macho. Y no sé si por fuera de forma también. Tú ahora que te metan gol por esto. Y la va a poner Diego Rivas, todo el mundo en el área del Racing, la cuelga el portero, salta Eneco Bóveda, puede ser la última, la despeja la defensa del Deportivo, otro balón que ponen por dentro, ahí viene la contra, ahí viene Rui Costa, hay que darle pilas para que corra este futbolista. Tú imagínate si es Adri esta. De fondón, tío. Pero que te digo, yo no es porque y sea... otro fuera de juego más de Rui Costa, de verdad, yo para eso... Tenemos a Adri Castro, canterano, que no juega ni 1 minuto. O sea, y de verdad, es para matarlo, es para matarlo, porque... Es para matarlo porque le estás dando 2 balones que va a colgar el Racing en el minuto 50 arriba. 2 balones que te va a colgar. Sale el portero del Depor, cuidado que sale a por uvas. De puños le podía haber dado. Dios. Parecía cachorro el boxeador. ¡Qué barbaridad! Y todo por la ineptitud del delantero. Claro. Es para liquidarlo. Es despiste. Eso ya no es ser mejor o peor, es estar metido en el partido. Minuto 90, tú eres de cambio, de refresco. Tienes que entrar. Vaya saque de banda. Bueno, y vaya va el control de Salva Ruiz. ¡Córner! Bueno, ¡Córner para el Racing! ¡Es la última! Yo creo que Diego Rivas está dudando si subir. Es que esto es... Silencio, se masca la tragedia. Se corta la tensión. Es la última jugada del partido. Tiempo cumplido. Hombre, yo no sé Diego Rivas porque no sube al remate, mejor. Es la última. El Racing con el córner. Va a botarlo. Otra mala salida del portero. No hay nadie para el remate. La saca Mujay. Y final. Final del partido. El Depor jugó con fuego, pero mantuvo la ventaja. Jugadores al vestuario, venció el conjunto deportivista, que es líder, pero sufriendo terriblemente. Qué lamentable la prestación de Rui Costa, sin actitud, sin conexión y cediendo balones peligrosísimos para el rival. En definitiva,
que toca aprender y toca tomar nota y dar oportunidades quizás a quien más se lo merece. Depor 1, Racing de Ferrol 0, muy buena primera parte, más floja la segunda, pero aquí lo que valen son los puntos y el Depor suma otros 3 en el casillero. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Encuéntrelos en Bengal, Avenida de Oza 93 o en bengal.es. Y encuéntralos en tu casa, la comida mexicana de Toloache, si es que eres de Culleredo, de Cambre de Oleiros o de A Coruña. Pide ahora mismo. Entra en toloache.es y echa un vistazo a sus tacos, a sus grindas, a sus famosos totopos de guacamole, a su tan pequeña. Está todo buenísimo, exquisito. Si te gusta la comida mexicana y si no, también, porque te va a empezar a gustar, toloache.es, de verdad, te va a flipar gracias a ellos. Estamos en fin de semana, es la mejor ocasión. Además van a casa, ahora mismo con el frío que pela, ni salgas ni nada, ¿eh? Tú rapidísimamente te pasas por toloache.es y pides. Te voy a dar el teléfono también, pero lo tienes en la web. 698-961-304. Toloache. Ya Steve también llega a Riazor, ¿no? Dijimos que a Coruña sí, ¿no? Sí, pide rápido. Pido rápido, Claro. voy a pedir por el móvil para llevar unas tan... ¿Cómo es la tan pequeña? A mí me encanta cómo suena. Buenísima. ¿Cómo es? Es preciosa. Lateral izquierdo de Brasil. Hay que verlo. ¿En hay que serio ver- no has pedido nunca una tan Nunca, pequeña? nunca. Adrián Candal, pero por favor. He probado los tamales, he probado los tacos, las fajitas, ¿A ti te gusta los la...? burritos, Ya. pero la tan pequeña no, ¿eh? La tan pequeña no. Bueno, pues se van ya los jugadores para adentro. Tú eres de carne, ¿no? Y de pescado. Pues es carne. Bueno, vale. A mí me gusta mucho la carne, sí. Pues ya está, es uno de esos platillos mexicanos de carne increíble. Vale. Venga, Pues pide ya. apuntado queda, ¿eh? Vamos a pedirla para probar. Bueno, pues tiempo ya para hablar, para analizar un partido que no sé si para ti ha sido decepcionante, ilusionante. ¿Qué conclusiones sacas del encuentro, Chollas? A ver, pues las conclusiones que saco es que bien lo comentaste tú. Ha habido una primera parte muy buena, muy buena en relación a lo que veníamos viendo, donde ha habido unas modificaciones introducidas por Fernando para intentar conseguir eso que tantas veces ha hablado, que es esa presión en campo contrario, que es en posicionamiento avanzado, que es esa manera de jugar donde obligas al rival a jugar más directo, donde se siente superior con Borja Granero y con Mujaide en sus duelos que puede haber individuales o a la espalda, y tener un poquito más la pelota. Sí que lo ha conseguido, incluso pues faltando quizá el jugador que mejor andaba en el equipo por lesión, que es que Cogontán, pero sin embargo luego en la segunda parte hay que decir que que el posicionamiento avanzado y el ir a apretar arriba es muy bonito, pero no se puede vivir constantemente como equipo en ese posicionamiento. Se puede vivir, pero si eres un kamikaze, en el sentido de que o eres un fútbol de un Manchester City o esta gente que Sí, son que le capaces gusta de- esos tipos de partidos. Sí, no, de... y que tiene un nivel condicional y unos jugadores que te lo aguantan perfectamente. Pero el Deportivo no ha tenido esas características en muchos de sus jugadores, y en la segunda parte, pues eso, no ha sido capaz de ajustar, sobre todo al principio, esa presión. Entonces Fernando Vázquez tenía la posibilidad o de cambiar los jugadores y seguir con ese mismo planteamiento, o modificar el sistema e igualarlo con el del rival, que muchos lo pueden entender como la opción más, digamos, conservadora, que es la de igualar el sistema y decir hombre con hombre, y ahí tapamos su amplitud de juego, que era la que nos estaba haciendo daño, sobre todo por el lado de Seoane, y además pues protegemos los centros laterales al tener ya jugadores que defienden en el origen, es decir, desde donde van a centrar ya tengo un jugador que obliga a no centrar cómodo, y teniendo tres centrales para defender esos destinatarios de los centros, que son pues los dos delanteros que tenían, José Luis y David Rodríguez. Y al tener esos tres centrales, pues más o menos
paliabas algo esa deficiencia que tenías a nivel de altura en los centros laterales y sobre todo al emparejaros pues no circulaban tan fácil o con tanta claridad. ¿Qué pasa? Que el Racing de Ferrol ha jugado en algunos momentos con mucha tranquilidad en esa fase de inicio y ha sido capaz de ir construyendo ventajas que luego el Deportivo le ha costado más defender, porque al final muchas veces han acabado con centros igualmente y tenía mucha gente, estábamos defendiéndolos muy cerca y entonces ahí el Deportivo ha sufrido. Sin embargo, no han tenido claras ocasiones y para mí sí que a lo mejor, bueno, pues el cambio del punta no lo hubiera hecho y a lo mejor el del sistema pues no tan pronto, pero bueno, el resultado está ahí. No se iba a ganar fácilmente ningún partido en esta categoría y menos contra un rival tan potente como es el Racing de Ferrol. Hemos visto mejoras, sobre todo en la primera parte y bueno, esto es como en el colegio, progresa adecuadamente. Progresa adecuadamente. Bueno, pues ojalá sigamos progresando adecuadamente. Muchas lagunas, muchas dudas, sí. Pero en todo caso, oye, benditas dudas con ese liderato y con otro partido más sin encajar, aunque no fue sin sufrimiento, desde luego lo he visto hoy aquí en el estadio de Riazor. Hablemos para la próxima. Manuel, gracias por estar con nosotros. Venga, un abrazo, Adri. Hasta luego. Y nosotros seguimos aquí en el estadio de Riazor. Con más cuestiones. Vamos a saludar por aquí a Fran Hermida, a ver cómo lo ha visto él. Yo te escuchaba de fondo, Fran, que te decía, ¡ay, nos empatan, cuidado! Te veía sufriendo, ahora sí. Sí, bueno, es que, joder, yo creo que en los últimos minutos del Depor no fue un sufrimiento innecesario porque yo creo que tienes que controlar el partido de otra manera, ¿no? Y esas dos acciones de Rui Costa concediendo esos envíos al área, bueno, no sé, a mí la segunda parte en general no me gustó. La primera decíamos que se veía un Depor que había progresado y tal, pero la segunda me parece que el equipo cayó y que al final, bueno, pues te ves pasando ciertos apuros sin necesidad. Te escuchaba yo ahora por ahí, evidentemente, que lo mejor es el resultado del partido, que con esos 14 puntos el Depor se queda líder en solitario y que además en el otro grupo continúan pinchando, se han abonado a empatar unos con otros. Y por lo tanto, bueno, pues eso es magnífico para el Depor, que por rumbo a la siguiente fase pues sigue metiendo puntos en el casillero y que por lo tanto va a pasar muy bien y que no encajas, pero bueno, no sé, a mí la segunda parte no me acabo de convencer, desde luego, y pues con este sentimiento fatal que nos ha metido el Depor en el cuerpo en los últimos años, viendo cómo estaba esto, pues sí, que en los últimos instantes daba la impresión que podía llegar el empate, pero bueno, afortunadamente no llegó. Por simplificarlo un poco, ¿te vas más preocupado que antes del partido o menos? ¿O igual? Pues sí, parecido, ¿no? Hombre, a ver, yo quiero ser optimista y quedarme sobre todo con la primera mitad, con que, bueno, pues el equipo desde luego hoy en ese primer tiempo nos mostró una imagen que hasta ahora no habíamos visto ni en casa ni fuera de casa. Me deja más preocupado pues la segunda parte, que es más gris y sobre todo que el Depor hoy ha tenido un partido, podríamos decir, en cierto modo plácido, porque juegas con el viento a favor desde el minuto 5, que consigues ponerte por delante, ¿no?, en el marcador, y por lo tanto, bueno, yo creo que podíamos haber visto otra cosa. Bueno, no sé, y luego rendimientos individuales, que sí, yo creo que Celso Borges ahora sí que empieza a parecerse un poco al Celso que todos esperamos. Uche Agbo sigue siendo, pues eso, capitán general ahí en el centro del campo, que no le pase nada, que nos dure mucho. Después algunos de los que han entrado de refresco, a mí es que Rui Costa no lo acabo de ver, ni lo acabo de ver, ni tengo muy claro todavía cuáles son sus credenciales para estar aquí, pero bueno, démosle margen. Los compañeros, joder, hablan bien de él, dicen, oye, no es lo que se ve, es un futbolista que entiende el juego, que tiene mucho potencial. Lo que yo le veo es que tiene mucho potencial, pero no en el juego, lo veo, incluso está fuera de forma, ¿no? Bueno, llegó aquí a Coruña pasado de peso, luego tuvo esos problemas de lesiones que le impidieron poder hacer la pretemporada con normalidad y por lo tanto, bueno, no sé si es que estará arrastrando todavía eso, pero a mí así a simple vista, fino no se le ve. Y luego pues ha habido algunas acciones donde yo creo que tenía que haber, bueno, corrido un poquillo más, desde luego tirar ahí algunos desmarques donde los compañeros yo creo que le estaban marcando el pase y que no lo vio, y te llama la atención porque llevaba poquitos minutos en el terreno de juego y desde luego fresco seguro que estaba. Pero bueno, otro de los puntos que quedan ahí de esos nubarrones que queremos despejar cuanto antes, ¿no? Y sobre todo una pena que bueno, continúa Adri Castro sin debutar, que es, yo creo que estamos todos muy pendientes de él, ¿no?, de que llegue el premio para el chaval.
yo es lo que le decía ahora a Chollas. Bueno, él lo entrenó en el Aracha, te acordarás que hablábamos con él en Coruña Deportiva. Y yo añadía también otra cuestión. O sea, la edad que tiene Adri Castro, o juegas en el Fabril o juegas aquí. Estar como está él, llegamos a la jornada 6 prácticamente con unos minutitos que tuvo un día con el Fabril. Yo creo que no debe de ser bueno para la formación y la evolución de un futbolista, ¿no? No, y eso es lo que en muchas ocasiones hace que los equipos cedan a los futbolistas, ¿no? Cuando sabes que te vas a quedar en una primera plantilla donde no vas a tener opciones, pues normalmente te dan salida para que crezcas. En este caso, él está aquí y en principio se contaba con él para la primera plantilla, pero aquí por lo que se ve no tiene hueco, no tiene opción, y hombre, pues por lo menos que juegue en el Fabril y es complicado porque nadie tiene una bola de cristal y para saber si realmente hoy podía tener minutos, ¿no? Supongo que cuando se hizo la convocatoria, cuando se tomaron ciertas decisiones, eso no lo sabes, pero sí que puedes tener claro que si vas a jugar con dos delanteros como Roland y Bobby y tienes claro también que tu opción por detrás de ellos es Rui Costa, pues que va a tener muy pocas oportunidades Adri Castro, ¿no? Y que en caso de que se den que se den esas circunstancias que podrían llevar a que el futbolista esté en el terreno de juego, son tan remotas que yo creo que sobre todo tienes que priorizar que tenga minutos. Y hoy Adri Castro, desde luego, pues ha perdido una buena oportunidad de jugar un partidazo ante el Bergantiños, que seguro que además le venía muy bien al Fabril, y sin embargo, pues ha estado otro partido más aquí cruzado de brazos y sentado, ¿no? Eso es una pena y desde luego yo creo que se tiene que tomar alguna decisión o por lo menos tener claro que si es tu última opción, pues por lo menos que juegue en el Fabril. Es que ni siquiera ha culminado los cambios. Yo creo que es una voluntad y un mensaje que ha mandado Fernando, pues que si por su formación o lo que sea, no va a contar con él, no lo tiene en sus planes, vamos. Decisión pues del entrenador. Y ha habido ya ocasiones, ¿no?, para que pudiese haber jugado. Es decir, es que Rui Costa, si hoy no lo acabamos de ver fino y ha jugado por delante, ha habido otros partidos donde Rui Costa estaba todavía en peor forma y sin embargo también ha estado por delante. Con la puesta a punto de Roland, ahora mismo es el quinto delantero. ¿Va a tener oportunidades? Pues yo creo que no. Y el Fabril está ahí y corremos el riesgo de perder, yo creo que a un buen futbolista, porque Adri Castro ha dejado claro que hay que tenerlo desde luego ahí en cuenta y que con un proceso de maduración idóneo, yo creo que es un futbolista que le puede dar buenos partidos al Depor. Y yo creo que también es un jugador de espacios, porque él físicamente es muy veloz, es rápido. Y el partido tal y como se puso en la segunda parte, si sustituyes en vez de Rui Costa a Adri Castro, era un perfil, digamos, más adecuado, más allá del futbolista que puede ser uno u otro, ¿no? Sí, a mí las sensaciones que me dejó ya el año pasado, ¿no?, cuando lo veíamos jugar en tercera división, es que es un futbolista, desde luego, muy, muy válido. Y para el salto que tenía que dar este año hacia la segunda división B, yo creo que tampoco iba a ser un salto vertiginoso. Desde luego, cuando uno ve los minutos de Rui Costa, se plantea muchas cosas, eso desde luego. Creo que enseguida vamos a poder escuchar a Emilio Larraz, así que me comentáis cuando suene por ese micrófono que tenemos ahora en la sala del Estadio de Riazor, la rueda de prensa del técnico del Racing, al que vamos a escuchar enseguida, aquí en Carrusel Deportivo Coruña, para recibir las preguntas también de los periodistas, el técnico del Racing. Un Racing que, mientras escuchamos a Larraz, Fran tiene buena pinta. O sea, me parece un equipo que tiene un buen trato con la pelota y que me parece una plantilla para estar arriba, ¿eh? Sí, Ferrol han sido inteligentes, no han querido levantar la liebre, no han querido que se hablase de ellos como unos candidatos, pero yo creo que tienen un equipo desde luego muy a tener en cuenta cuando menos para pasar esta fase seguro, ¿no? Ha habido momentos donde yo creo que han pecado un poquito de... A ver, hay una realidad y es que muchos equipos van a venir a jugar a Riazor, no voy a decir que saliendo ya, valga la expresión, acojonados al campo, pero sí que desde luego jugar ante el Depor y en el estadio de Riazor impone. Y yo creo que el Racing durante muchos minutos ha estado en una posición pasiva que no... Bueno, afortunadamente para el Depor pues han estado así un poquito a verlas venir, ¿no? Hemos visto que en el tramo final del partido se han ido arriba, se han desmelenado un poco y a lo mejor, bueno, pues con ese perfil de equipo que vimos nos podían haber creado mayores problemas al Depor, pero bueno, es un equipo que desde luego tiene veteranía, tiene futbolistas que se las han visto de todos los colores y luego ha incorporado a gente muy interesante, ¿no? Yo creo que Jefferson Quintana es un futbolista, yo creo que ha dejado claro y aquí de jerarquía. Siño en el centro del campo. Alex López, que hoy no ha estado.
Sí, no, es un equipo desde luego muy, muy apañado y yo creo que, bueno, es de los que está ahí, de los que, aunque no lo ha dicho abiertamente, de los que va a luchar por estar en la siguiente ronda. Vamos a escuchar ya, ahora sí, a Emilio Larraz, el técnico del Racing. Ha sido claramente nuestro y la única diferencia que ha habido dentro de una igualdad máxima de partidos es que una mano en nuestro área ha sido penalti y una mano en su área no ha sido penalti. Bueno, pues ahí estaba la valoración de Emilio Larraz. Preguntas, por favor. Más preguntas para Emilio Larraz. En esta sala de prensa en directo lo estamos contando en Carrusel Deportivo Coruña. Luego escucharemos a Fernando Vázquez. Sí, Javi Torres. Bueno, aparte de ¿qué cree que le falta un poco a Racing para empatar este partido, aparte de esa man que he comentado ahora? Pues durante todo el partido nos ha faltado el ser capaces de conectar en el último tercio de... Uy, ahí se ha cortado la conexión con Emilio Larraz. Vamos a ver si la podemos recuperar. No tenemos, ¿no? Teba, al técnico, no, se ha cortado. Bueno, pues a ver si podemos recuperar el sonido en directo desde esa sala de prensa del estadio de Riazor, donde estaba hablando Emilio Larraz, el entrenador del Racing. En directo lo estábamos contando en Carrusel Deportivo Coruña. Hablando, bueno, pues de los problemas que tenía su equipo en todos los sentidos para mantener para acercarse en el marcador y para haber logrado al menos un puntito, un empate. Vamos a ver si está conectado, a ver si podemos volver a escuchar otra vez al técnico del Racing en directo en esta sala de prensa. No, parece que no lo tenemos. Adri, si quieres a ver, no. Sí. Me voy a ir a banca un momento. Pues muy bien. Porque tengo una noticia que nos puede ayudar a ahorrar a todos y eso nos viene muy bien. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito Abanca, claro, en estaciones de servicio Galpa Adheridas, te devuelven hasta un 5%. Has escuchado bien, hasta un 5%. Así que ya lo sabes, aprovecha, reposta y ahorra. Infórmate del resto de condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Abanca, recuerda, en estaciones de servicio Galpa Adheridas. Solo tienes que pagar con tu tarjeta de crédito, la mítica, la de siempre, y ya está. Es así de fácil. ¿Tenemos por ahí a Larraz? Parece que seguimos escuchándolo mal. Sí, hay vamos a algún tener tipo de problema con la conexión. Sí, vamos a ver si lo escuchamos a través de sonido de teléfono móvil. Nosotros hemos tratado creo que lo hemos conseguido, de ser dominadores del partido. Y de no sé si se escucha potablemente, por lo menos para tener unas impresiones. Ser capaces de abrir a nuestros carrileros, llegar allí a meter buenos centros, pero de ahí ya no hemos sido capaces de más, ¿no? El ataque directo al final ha sido un poco como recurso, pero tanto nuestro trabajo a nivel interno está siendo en las últimas jornadas ser capaces de dominar a los contrarios con balón, y esto lo estamos haciendo cada día mejor, pero hay que darle una vuelta para ser capaces de ese control de partido que estamos demostrando todos los días, ser capaces de que nos den más ocasiones de gol o ser capaces de generar más ocasiones de gol, aunque hoy realmente sabíamos que iba a ser tremendamente complicado porque hasta la fecha ningún equipo ha sido capaz de generarle ocasiones de gol al Depor. Bueno, pues está hablando de la forma de generar ocasiones al Depor, es una de las fortalezas que tiene el conjunto blanquiazul. Muy seguro atrás y hoy pues lo han intentado con mucho juego directo. ¿Qué tardaches tanto en mover o equipo, en hacer los cambios? O de Javi non, a continuación. Estaba ben o equipo, con posesión, tratando de meter o Depor na súa área, eran bons minutos, pero faltaba un pouco de velocidade no movimento da pelota, non? Ou non? Sí, lo que pasa es que los cambios que teníamos eran que nos podía dar velocidad y ellos cada vez estaban más metidos atrás, por lo tanto no había espacios para jugar. Lo que necesitábamos era gente con capacidad de entre líneas de quedarse la pelota y generar algo, y la opción de Nathan, que lo hemos aguanta bien el balón, ahí entre el cansancio y la referencia de Nathan, pues te vas un poco a un juego directo que no hemos hecho bien. Entonces la verdad es que veníamos muy limitados también en cuanto a plantilla hoy, no teníamos mucha variedad de cambios, con la baja de última hora de John y las de Caballé, Alex. Entonces bueno,
hemos intentado con Dani Ávalo y con Juan, que han entrado frescos, el poder abrir un poco el campo por bandas y encontrar alguna situación de desequilibrio por banda para luego llegar al área. Con Nathan y José Lu haber hecho daño, ¿no? Pero la verdad es que no lo hemos conseguido. Supoño que co tema das arbitraxes comentaches a xogada polémica a man, pero non está tendo moita sorte en liñas xerais. Xa van unhas cuantas decisións as que veíamos que sumar a esta, as que xa non digo que favorezan, pero que midan igual, e hoxe volveu a pasar o mesmo. A ver, yo creo que sí, podemos grabar un entrenador ir a esto, porque más cuando has perdido, porque siempre al final parece que es la excusa del entrenador. No hay ninguna excusa, el partido ha sido tremendamente igualado, lo cual creo que ya es importante conseguirlo. Venir a Riazor, que el Depor no te haga... Yo no recuerdo ni una sola posibilidad del gol al margen del penalti. Yo no recuerdo ni una sola. De área a área, tener el control de partido mucho más tiempo y con más calidad de lo que lo ha hecho el Depor, creo que también tiene su mérito. Tenemos el demérito de que en esa situación de tener tanto balón no hemos sido capaces de hacerles daño, pero en esa situación vuelve a ser determinante una actuación arbitral. Es decir, el árbitro ha estado bien en general. No ha sido un partido que ha tenido mucho trabajo el árbitro, ¿no? Pero ha habido una mano, por lo que me dicen que ha sido mano en nuestra área, que se ha pitado penalti, y también ha sido una mano del área contraria, que me dicen que se ha visto que ha sido mano, que se interpreta de forma distinta, ¿no? Entonces esto evidentemente le hace daño. ¿Qué ocurre una vez? No pasa nada, ¿vale? Pero la verdad es que yo creo que el Racing tiene mala suerte en esto. Vale. Bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues anuncia Rafa Carpacho que en breve estará Fernando Vázquez, el técnico del Depor, en ese asiento, que ya deja libre Emilio Larraz, el entrenador del equipo departamental, que se quejaba, bueno, pues de la doble vara de medir, Fran, de los árbitros. Se quejaba también de una mano en el área del Depor, que no fue pitada como penalti, y reconocía que supuso el penalti de Roland sí lo ha sido. Yo tampoco creo que los árbitros hayan tenido mucha incidencia en el partido, ¿no? Yo al árbitro y lo único que le afearía es el criterio con las tarjetas, ¿no? Que en la segunda parte se ha acordado de ellas y en la primera ha habido alguna acción que sí que podía haber sido merecedora de cartulina amarilla, ¿no? Recuerdo una salida a la contra, un agarrón alevoso casi en la última acción de la primera mitad, que es cartulina amarilla sin lugar a dudas, y ahí, bueno, con el criterio de las tarjetas sí que me ha dejado dudas. La jugada a la que hace referencia a favor del Racing, yo ahora mismo no la tengo en la cabeza y desde luego, si es la que yo pienso, no la veo tan clara, y el penalti no tiene discusión, es un penalti claro a favor del Deportivo. Entonces, bueno, yo no creo que se pueda explicar el resultado de hoy con el árbitro. Bueno, y también ha reconocido Emilio Larraz que, fijaros, decía, ¿habéis recordáis alguna ocasión al margen del penalti que haya tenido el Depor? Pues ahora que lo dices, tampoco, es verdad. Tampoco el Depor ha tenido ocasión de marcar más goles, ¿eh? Depor ha merodeado y ha intentado llevar el peso del partido, sobre todo en la primera mitad, pero no ha sido un día donde Diego Rivas tuviese demasiado trabajo, ¿no? Si me apuras casi más en la segunda mitad, ha tenido bastante más trabajo el portero del Depor, Carlos Abad, con aquellas salidas de puños, donde, bueno, la verdad es que yo creo que Carlos Abad, abro un pequeño inciso, es posiblemente de los porteros que en los últimos tiempos ha pasado por aquí, que nos está transmitiendo mejores sensaciones. Que conste que también estamos en segunda B y que el trabajo es menos y que las llegadas son menos. Pero está muy atento, siempre muy atento, sale de la portería, lo hace bien. Él quiere dominar el área y desde luego, bueno, pues yo creo que ha tenido buenas intervenciones ahí. Pero sí que es cierto que no ha sido un Depor que haya disparado mucho, y no sé si después podremos consultar estadísticas, pero no, disparos entre palos no ha habido demasiados, ¿eh? Bueno, pues las estadísticas luego las consultaremos, pero la estadística que nos vale ahora y la que sí podemos presumir es la de ver al Depor con esos 13 puntos, líder. 14, exactamente. Venía con 11, más 3 son 14. Es decir, pues ya le saca 2. En solitario porque le saca 2 al Pontevedra, pero 3 al líder del otro grupo, que es el Valladolid Promesas, ¿no? Y como te decía antes, es que incluso se ha pinchado en el otro grupo, ha habido resultados, bueno, pues de igualadas donde el Depor le ha metido ahí puntos a unos y a otros. Estamos cerquita de acabar ya la primera vuelta, porque parece que esto acaba de empezar, pero quedan 3 partidos de Pontevedra, Celta B y Zamora, y con eso habrá acabado la primera vuelta de este subgrupo.
Y hombre, por ahora pues has encajado un gol, tienes 14 puntos, las cifras son buenas, o sea, No, son impepinables, claro, indiscutibles, que llevas desde la jornada primera que no te han marcado gol, o sea, los números. El tema es cuando rascas un poquito más, ¿no? Y te vas a qué ha habido debajo del 1-0 de hoy. Bueno, pues eso, pues un partido donde no has disparado mucho a puerta, un partido donde en la primera parte pues sí, que el Depor ha mandado y ha dejado sensaciones mejores que en otras jornadas, pero en una segunda parte que de nuevo fue un poquito gris, o sea que, bueno, nos vamos a quedar con los números, que yo creo que es lo mejor de todo. Pues ya está por aquí Fernando Vázquez, lo vamos a escuchar, así que nada, Fran, un fuerte abrazo, mañana en Coruña Deportiva hablamos. Nos escuchamos. Vamos a escuchar al técnico de Castrofeito, a Fernando Vázquez. Bueno, cuando queráis al siguiente paso, vale. Y vamos dando paso. Javi Torres, Radio Galega. Javi. Empiezas tú con Fernando Vázquez. Hola, sí. Hola. ¿Qué tal, Fernando? Hola. Sí. Javi Torres, Radio Galega. Así que Bueno, vosotros me decís cuando podamos escucharlo, si no lo escuchamos de esta forma un poco más rudimentaria. Muy sólido. aproveitándose das ocasións para seguir arriba na gañar os partidos e seguir agora como líder do campeonato, recuperar ese liderato. Bueno, sí, contentos por los resultados, pero seguimos un poco en déficit de fluidez, Fernando Vázquez, el técnico del crear Depor. más opcións, más posibilidades. Hoxe probamos unha forma diferente a inicio. Bueno, parecía que podría funcionar, pero bueno, a media hora pues decidín cambiar outra vez porque non sentía eu que tiña o control do partido, ¿no? Totalmente. E bueno, eso. Sí, defensivamente non concedemos en exceso, pero teño que conseguir que o equipo pues ofensivamente sexa máis perigoso. Jorge Lema, del Diario AS. Jorge. Sí, que tal, Fernando? Moi boas. Moi boas. Falaste de que vos faltou un pouco de fluidez, pero a miña sensación, máis alá de que sí que estou de acordo de que nese último tramo parecía que se apagaban as luces, a miña sensación foi que o equipo sí que estuvo máis cómodo con balón, non? Polo menos patela en campo contrario, ainda que sí que non fora para quizá finalizar, pero víos a un equipo capaz de pasar tempo en campo contrario ca pelota, que eso hasta ahora estaba sendo máis complicado de ver. Sí, bueno, eu creo que xogamos un 4-4-2 aí en rombo no primeiro tempo, que é un sistema de xogo que dá moita capacidade de pase, digámoslo así. E sí, bueno, tiñamos a pelota, pero, bueno, profundizamos pouco, ¿no? En ese sentido, é dicir, que ti entendas que te tes a pelota e faz dano, e o rival pois non che toca un pouco, non che fai absolutamente nada, é un pouco o obxectivo da excelencia, evidentemente, é difícil de conseguir, pero en eso estamos. E estou de acordo contigo que no primeiro tempo tuvemos a pelota máis tempo en campo contrario, pero, bueno, considero que sigue sendo insuficiente. Jacobo Castro, de Intercoruña Radio. ¿Qué tal, Fernando? Enhorabuena por la victoria. El otro día contra el Guijuelo cambiaste el sistema, digamos, al final de la primera parte, porque veías que el equipo estaba sufriendo un poco quizás defensivamente. Sí. Hoy el Racing no estaba creando demasiado peligro. ¿Por qué tomaste la decisión en el minuto 55-56 de ponerlo? Bueno, porque teña un feeling, o sea, eu actúo, estou mirando, observo, miro fútbol e entón teño sensacións, entón actúo por eso, ¿no? Según se vexo se realmente sempre quero mellorar un pouco o equipo, que sexa máis, non só máis invulnerable, sino que ao mesmo tempo darlle máis posibilidades de xogar con máis tranquilidade e máis relaxado, ¿no? Bueno, isto foi o que busquei un pouco cando saquei a digamos, a Alex, ¿no? Eso era a idea. Eu sempre estou buscando que o equipo teña a pelota con seguridade, con comodidade, que progrese, que profundice e ao mesmo tempo, pues bueno, estaba cando xogas con 4 en medio campo moi cerrados, como un rombo, evidentemente nos faltaba un pouco de amplitude por fora, ese é o que busquei un pouco, ao mesmo tempo que fixen, digamos, un espello do equipo rival para que os seus laterais, pues, non me fixeran tanto dano e todo eso buscaba. E as cosas, bueno, o equipo sí que sinteuse máis forte, pero quizáis, digo que o noso punto débil é, bueno, que facemos ofensivamente, ¿no? En eso estamos.
Susana Falcón, del Desmarque. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, Hola. enhorabuena por outra victoria. Falaba esta semana de Diego Roland que estaba para xogar, pero non sabías para cantos minutos, non? Sí. Xogou, marcou ese penalti, estivo casi todo o partido. Non sei como viches, e se crees que pode ser unha peza importante, a lo menos hasta xaneiro. Hombre, por suposto que sí, cando o seu estado de forma vaya subindo, cando o seu nivel de rendimiento sexa mellor, evidentemente eu creo que vai a ser un xogador diferente e que vai a marcar diferencias. Por eso, delle minutos, cerca de 70, bueno, tiña unha ventana só de cambio, e, bueno, esperei un pouco porque a ver se podría pasar algo, se tiña algún problema de lesión, quizá esperei un poquinho de máis, eso é verdade, pero ben, estou contento e, bueno, pouquinho a pouco pues, veremos a Roland en un estado de forma mellor. Adrián Candal, de la cadena SER en Coruña. Hola, Fernando, buenas noches. Me gustaría saber, bueno, pues cómo ves esta situación en Bélgica. ¿Cómo? Un jugador que, bueno, hasta ahora, con cierto que ha xogado as ligaxas con Fabril, como ves o seu rol e por que non os estás de coñer, por non estás a dar minutos? Non entendo a pregunta. Non entendimos a pregunta, repite, Adrián. A ver, non sei se ahora se me espera mellor. Sí. Te quería preguntar por Adri Castro, cal é a tua idea sobre o xogador, porque un xogador tan novo que non estea a ter minutos tampouco con Fabril, por exemplo, no partido de hoxe que non se pasou pola tua cabeza darlle esa presencia. Como ves a súa situación? Bueno, está en situación de espera, evidentemente, cando considere que é un momento oportuno, bueno, hoxe había unha posibilidade, ¿no? Porque a miña idea era xogar sempre con dos puntas de inicio e, polo tanto, esperaba que no minuto, como fixen ahora, pero solo fixen, como me quedei con un punta solo, pues ao fin e ao cabo, pues bueno, non tuven esa posibilidad. Bueno, hai que esperar un momento. Non sei cando vai a ser, pero bueno, tristemente non pudo xogar co Fabril, pero bueno, eu consideraba que era convocable para min porque eu podría necesitar, ¿no? Leticia Chas, de la cadena COPE. Hola, Fernando, ¿qué tal? Enhorabuena pola Vale. victoria, polo resultado. Quería pedirte tamén unha opinión por esa homenaxe do Riazor Blues antes de comenzar o partido, o asesinato de Dini, que mañá se cumplen 6 anos xa, pero sí que recibiu algunhas críticas en redes sociais, en medios de comunicación, por tema das restriccións que hai pola pandemia. Que opinión tes de esto? Bueno, eu non sabía a historia hasta que a vin aquí. Me imagino que guardarían a distancia de seguridade, estarían con mascarilla e, por tanto, tampouco vexo, non eran tampouco unha cantidad moi grande e, por tanto, non vexo ninguna falta ás normas establecidas polo COVID, sinceramente. Vin o partido pola mañán de Coruxo e, non sei, ali había tamén moitísima xente ao largo nas gradas e tal, igual. Aquí en Riazor non había ninguén, digámoslo así. Estuvieron ao principio, non sei en que número, pero non me parece que sexa criticable o que pasou en Riazor antes do partido. ¿Algo más? Nada más. Ok, gracias. Está Celso Borges. Vale, Borges. Pues es la rueda de prensa de Fernando Vázquez, del técnico del Depor. Hasta aquí esta comparecencia. Enseguida anticipa también el departamento de prensa del Depor, que aparecerá por ahí Celso Borges, con el que ya cerraremos estas horas ya de radio en Carrusel Deportivo Coruña. Qué terrible, esta segunda parte del Depor, cuantísima tensión, la que se ha vivido aquí en los últimos compases del partido, con un Racing embotellando al Depor. Se apagan ya los focos y enseguida aparecerá por ahí Celso Borges. Los focos se apagan de aquí del estadio. Estamos un poquito más a la intemperie, Teba, que vosotros ahí en la radio, y tú además, que ya estás ahí tocando, acariciando tus vacaciones. Vale. Hay algún otro oyente que me ha deseado que las tuviera buenas, claro, pero ya está, hombre. Descansamos todos en Radio Coruña bien, estamos bien, no os preocupéis. La verdad que sí, vamos, si te parece, podemos ir recopilando algunos de los comentarios que nos están llegando. Tú me avisas cuando tengas ya unos cuantos, porque sé que nos están llegando bastantes. También nos llegaron a través del YouTube, a ver cómo lo ha visto la gente el partido de hoy, la victoria del equipo deportivista por 1-0 con ese gol de Diego Roland. Ha reconocido Fernando que quizás le dio un poquito más de minutos de la cuenta.
fueron 80, 79 y pico, casi 80, es decir, prácticamente casi todo el partido, lo que ha jugado Diego Roland fue sustituido por Rui Costa. Fue el hombre que entraba el portugués en los últimos compases ya del partido. Pues mira, Pablo Farpón nos dice desde la retransmisión en el YouTube de Radio Coruña, animaba al Depor y nos estaba escuchando desde Asturias, le daba la enhorabuena por la victoria y nos dice Chaudo que el Depor atrás estuvo muy seguro y arriba tenía sensación de peligro con Roland. Nos dicen también oyentes en el Twitter en @carruselcoruna, otra victoria sufrida por la mínima y 3 puntitos más. Mariano opina que Rui Costa es malo y tiene falta de actitud. Para él el Depor no juega yo no creo bien. no creo que sea malo. Yo creo... Bueno, está Celso Borges, ahora sí, vale. Si eso hablamos un poquito, divagamos sobre Rui Costa. Vamos a escuchar al Tico, al capitán del Depor. Este triunfo de un derbi ante el Racing de Ferrol. ¿Qué opinan de todo partido? Bien, hola, buenas tardes, Xavi. Bueno, la verdad que mejor que otros partidos, ¿no? Creo que esta vez logramos controlar un poco más ya el juego nosotros, a excepción, como es normal, los últimos minutos cuando estás defendiendo un resultado, pues te meten mucha gente por delante. Entonces, bueno, sufrir un poquillo, pero igual muy orgulloso de la actitud del equipo. Adrián Candal, de la cadena SER. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, felicidades por la victoria. Te quería preguntar, bueno, pues por ese cambio de sistema en la primera parte, a ti en concreto también, aún si os ve más cómodos cuando estáis más agrupados y con más compañeros en la medular. Cuéntanos cómo fueron esos primeros minutos y luego al final la conclusión que sacas del partido, ¿no? A pesar de esa mejora futbolística, Celso, se acabó otra vez sufriendo. Sí, bueno, ya creo que nos juntamos más, ¿no? Eso fue la gran clave. Nos juntamos más alrededor del balón en diferentes alturas y eso nos permitía ir avanzando e ir rompiendo las líneas de ellos mediante conducción o mediante pase. Y a partir de ahí podíamos elaborar un poquito más el juego. Entonces, algunas decisiones estuvieron acertadas y con eso damos mucha movilidad al balón. Y después lo otro, sí, como yo decía antes, ¿no? Es un poco normal en algún balón parado que ellos tienen o alguna jugada táctica fija que te meten a todos ahí y luego tienes que defender un poco. No hay ninguna vergüenza en defender un resultado. ¿Más preguntas? Javi. Dale, Javi. Sí, Rafa. No, Celso. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Sí, nada, simplemente preguntar a Celso, bueno, debutaba hoxe un xogador importante, Celso non sei canto tempo estará no Depor, Xavi, pues ese penalti que él forza, ese gol de penalti, como vixe Diego Roland, como crees que este hombre pode axudar o equipo? Xa se viu no día de hoxe que un xogador de outra categoría, como vixe a Diego Roland? Sí, no, bueno, creo que él nos puede dar mucho, nos está dando mucho, lo mismo que Claudio, que Mico y que Rui, ¿no? En esa posición. Pues Diego es una persona, la verdad, muy trabajadora, muy humilde, que ha llegado aceptando lo que ha sucedido, ¿no? Y aceptando la realidad en donde se encuentra, y luego a partir de eso pues se ha puesto a tono muy rápidamente. Y nos da mucho, es una persona muy generosa en sus esfuerzos y tanto él como Claudio y la gente que entró de cambio hoy como Rui, pues su esfuerzo lo valoramos muchísimo porque es nuestra primera línea de presión y no solo con balón, ¿no? Que estén bien, sino que en defensa también lo hicieron bastante bien. Adrián Candal. Sí, son solo 6 partidos, pero ya es una buena parte de esta primera fase del campeonato ya celebrada. ¿Qué balance puedes hacer ahora mismo? ¿Qué nota le podrías poner al equipo a estas alturas de la película, que ya es bastante avanzado, chico? Sí, bueno, el balance yo creo que viene a partir de los puntos, ¿no? Me parece. Creo que en eso el equipo... a ver... Sí. Bueno. Sí. Eso el equipo ha estado bien porque hemos logrado ir sumando y bueno, ahora nos encontramos en una posición en donde que estamos líderes y que tenemos que luchar mucho para mantenernos ahí, pero mi valoración la verdad es bastante positiva. Evidentemente siempre se puede mejorar y queremos mejorar, pero bueno, a base de trabajo lo conseguiremos. Vale,
Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, pues Celso es el futbolista del Depor, que con él terminamos estas comparecencias ante los medios de comunicación. Bueno, pues con las dificultades técnicas, lo tenemos a unos metros, está cerquita de nosotros, pues bajando un par de escaleras, pero bueno, no son ruedas de prensa presenciales y dificulta esto bastante la comunicación. Entonces, de que ha habido algunos fallos técnicos, pues ha complicado un poco la cosa. Pero al final ha salido, ¿eh? Hemos escuchado a Larraz, hemos escuchado a Fernando Vázquez, hemos escuchado a Celso Borges y hemos contado un triunfo del Depor. O sea, ha sido todo uno. Teba Chacón, pues nada, vamos a poner el punto de final con Javi Rodríguez en los mandos técnicos. Corrígeme si me queda algo por el camino, si no ya... Todo perfecto, Adrián Candal, como siempre. Pues nada, un beso para todos, un saludo. Mañana más deporte, 3:20 en Coruña Deportiva. Carrusel vuelve el próximo fin de semana. Estaremos el próximo sábado en el campo de Pasarón para contar un buen partido. Un grandísimo partido entre los dos primeros de esta segunda división B, entre el Depor y el Pontevedra. ¡Adiós! Get out of your own way. Love hurts. Now you're the girl.